es una de mis alumnas. No sé si alguno más, creo que Ale también. More, también te veo ahí. Bueno, hoy los chicos también están viendo unidad a unidad todo lo que va entrando a los parciales, nos vamos sacando dudas y vamos trabajando bien en profundidad cada texto. Y la idea de este repaso es un poco que veamos lo más posible de la unidad 3 y 4, para que ustedes se vayan con las cositas quizás un poco más claras, puedan sacarse dudas. Sabemos que tuvieron los teóricos y que por ahí los prácticos se complicaron un poco, entonces está bueno que puedan aprovechar esta instancia para todas las dudas que tengan y todo lo que haya quedado medio flojo, sacárselas. Como bien dijeron las chicas, después va a haber un simulacro, así que quienes quieran quedarse lo vamos a trabajar juntos. Y voy a intentar ir lo más lento que me salga, porque como siempre les aclaro, yo hablo muy, muy rápido. Entonces puede que de repente no entiendan nada. Y me pueden frenar, ¿sí? Siéntanse libres de frenarme. Y acá les traigo una propuesta. Un poco lo que les había dicho recién. La idea es que esto sea más interactivo. Chicos, ¿por qué les pido? Ustedes dirán, ah, qué pesado, quiere que prendamos las cámaras, ¿para qué? Porque tiene que ver con algo que vamos a ver acá, unidad 4, que es la atención. ¿Qué pasa con la atención? Estamos en una era donde a ustedes probablemente esto les suene y lo vivan cotidianamente, donde prestar atención y sostener la atención sostenida sería ese componente del que estamos hablando, se vuelve muy complicado. ¿Sí? Siempre hay cosas que nos distraen, hay otros estímulos que nos están distrayendo. Entonces por ahí puede ser muy útil tener la cámara prendida porque nos obliga un poco a sentir que tenemos que estar atentos a lo que está pasando ahí enfrente. Si no, yo tengo a mi gata que recién estaba tomando agua y ahora está maullando por acá, está caminando y yo tranquilamente podría estar con la cabeza ahí. Pero como tengo una cámara prendida y les estoy hablando a ustedes, estoy pendiente de lo que estamos trabajando acá, estoy más presente en esto. ¿Sí? Entonces, por eso por ahí el prender la cámara no es tanto un romperles a ustedes las bolas, como quien dice, sino también para esto, como una herramienta para que ustedes se sientan un poco más acompañados y más presentes, que es la idea de los repasos. ¿Sí? Que no lo pongan de fondo y mientras se vayan a cocinar. Si no, no les va a servir. Si ustedes quieren que no les sirva, adelante. Pero si no, está bueno que tengan prendidas las cámaras para eso. Bien. Como les decía, la idea entonces es que pueda haber un ida y vuelta, que ustedes levanten la mano. A mí no me gusta estar hablando sola como un monólogo, van a ver que lo termino haciendo, pero la idea es que puedan levantar la mano si algo no queda claro, si hay muchas dudas. Sobre todo en la unidad 4 es bastante dudoso por ahí algunas cuestiones, entonces está bueno que las puedan consultar. Mi idea es que arranquemos con la unidad 3 entera, que vi que se la toman entera, y la unidad 4 podamos ver cosas como las más difíciles. Yo sé que, por ejemplo, ustedes tienen mucha complicación con aprendizaje y sensopercepción, son por excelencia los test más difíciles todos los años, o los que más cuestan, entonces iría por esos dos en primera instancia, y después si quieren agregamos, según conforme de tiempo, lo que ustedes prefieran. Leila, Romina, Liliana, tenés el micrófono abierto. Pienso preguntar nada, así que hablo. Leila, Romina, Layana. Acá estoy, hermano. Ah, tenés el micrófono abierto. Ah, ahí va. Muy bien. Bueno, te estábamos escuchando todo. Victoria, bueno, estoy diciendo. Ok. Bien. Como bien dijeron las chicas, se va a grabar, así que capaz la transcripción, si les hace falta la hacen, si no, tranqui que se graba y se sube. ¿Les parece bien que vayamos así, unidad 3 entera, o les parece que la unidad 3 la tienen súper clara y quieren ir por la unidad 4? No, vamos por la unidad. Hola, Cami, buen día. Por la Hola, unidad 3, como decís vos, de lleno, completa. ¿No? Porque Vamos yo por la voy unidad 3 muy. completa. Bueno, Bien. gracias. No, de nada. Bueno, vamos a empezar entonces. Chicas, si quieren, ¿ya están grabando? ¿Sí? Ok, no me parece. Bueno. ¿Qué pasa con la unidad 3? Vieron que nosotros veníamos de unidad 1 y 2. Unidad 1 vimos toda la historia de la universidad, de las instituciones. Unidad 2, me gusta esto, Constanza Lingua, que tenés puesta una frutilla y te sirve porque tenés la cámara prendida, pero no estás ni con voz presente necesariamente para estar mirándote a ver si estás bien o no estás bien, ni estamos viendo nada más que eso. Entonces es una muy buena herramienta la frutilla. Apruebo. Unidad 1 y 2 les decía. Unidad 1, historia de la universidad, historia de las instituciones, historia de la profesión. Unidad 2,
vimos todo lo que son las áreas, es decir, todos los ejercicios posibles de la psicología. Unidad 3 vamos a ver cuestiones más epistemológicas. Epistemología es una materia que ustedes van a cursar ahora en primer año, y que tiene que ver un poco con entender qué pasa atrás de todo esto, ¿sí? Atrás de las teorías. Entonces vamos a ver que el primer texto que tenemos es el texto de Ardila. Yo siempre les hago, y acá voy a retomar un poco lo que dije en el simulacro anterior, en el repaso anterior, que es que yo trabajo mucho con mis manos, y me van a ver que hago todas cosas así, cuadros, y les hago esquemas imaginarios. ¿Por qué? Porque en el ingreso es importante que ustedes puedan ver y puedan pensar las cosas de la psicología, los autores de la psicología, los textos, desde dos corrientes, o desde dos grandes, si quieren, estructuras: el positivismo y el antipositivismo. El positivismo siempre anclado a lo que son las ciencias naturales, lo experimental, lo fáctico, y el antipositivismo, que tiene que ver un poco más con lo social, ¿sí? Con lo subjetivo, las ciencias dinámicas. En ese sentido, Ardila va a ser un positivista, ¿sí? Va a estar parado, fíjense el nombre del texto: Psicología en el contexto de las ciencias naturales, comportamiento y evolución. Está bien parado del lado del positivismo. De hecho, ¿se acuerdan que Ardila lo cita Mustaca, que lo vimos en la unidad 1? Mustaca en un momento dice, como al principio del texto, ya Ardila en su momento, hace 25 años, había dicho que Argentina era 100% psicoanalítica. Pasaron 25 años y esto sigue igual, ¿sí? Como criticando al psicoanálisis. Entonces Mustaca ya de por sí era positivista, Ardila es positivista también. Bien. ¿Qué es importante de este texto, chicos? En primer momento, historia. Como todo texto de psicología, tenemos una parte en la que es historia, fundamentos, contexto, paradigmas. Fundamentos de la psicología de Ardila. ¿Qué presenta Ardila? Bien, habla de filósofos presocráticos y la Edad Media, Sócrates, Platón, Aristóteles, sus sucesores, toda la cultura griega de la época dorada, el comienzo con el Tratado del Alma de Aristóteles. Después tenemos un renacimiento, ya les explico esto en detenimiento. Después tenemos asociacionistas y empiristas, y después tenemos Wundt. ¿Qué nos importa de todo esto? Que ustedes puedan identificar cuáles son los objetos en este momento. Fíjense que con el Tratado del Alma de Aristóteles, el objeto de estudio de la psicología, o la psicología se basaba en ese momento en el estudio del alma, ¿sí? Cuando pasamos al Renacimiento, pasamos a una mirada racional de las cosas. Arrancan acá lo que son las especulaciones de sillón. ¿Qué pasa con las especulaciones de sillón? Tienen que ver con esto que nosotros planteamos, ¿vieron? Cuando hablamos desde el sentido común. Y decimos, y para mí las cosas son así, ¿por qué? No nos estamos basando en nada más que lo que nosotros pensamos, ¿sí? Yo siempre les doy el ejemplo de, creo que está nublado porque, no sé, hay mucho aire condensado por el aire, por el cielo, ¿sí? No tengo idea de lo que estoy diciendo, ¿sí? Es una cosa de sentido común, que puede estar completamente errada o no, pero es una especulación que yo estoy haciendo. ¿Me estoy basando en la ciencia? ¿Lo pasé por un laboratorio? ¿Analicé variables y las controlé? No. Entonces, las series de especulaciones de sillón dicen muchas de ellas de sentido común acerca del ser humano, la forma como percibimos, cómo aprendemos, cómo pensamos, cómo nos relacionamos con el mundo y con nuestro alrededor y nosotros mismos, ¿sí? Entonces son todas teorías que se empiezan a crear en base a dar respuesta o con esas cuestiones como de base, que ninguna era científica, eran racionalistas. Después sí, hay un viraje y pasamos a los asociacionistas y empiristas británicos. Estos señores, Hobbes, Berkeley, Hume, Mill, afirmaron que se podía aplicar los métodos de la ciencia al estudio de la mente y la conducta. Entonces, de repente, cambiamos de paradigma y decimos, vamos a estudiarlos. ¿Con qué? Con la ciencia. ¿Qué ciencia? El método científico. Entonces, ahí pasamos a objeto de estudio de la mente y la conducta. Ya estamos completamente parados desde el positivismo. Que en el Renacimiento nos fuimos a parar del lado del antipositivismo. Y por último tenemos a Wundt, nuestro reconocido Wundt, que es el primer laboratorio de psicología experimental, Leipzig, en Alemania, en 1879, eso, padre nuestro para nosotros, que es el primero en aplicar de manera sistemática los métodos de la ciencia de la época al estudio de la mente. Fíjense que sigue en esta línea positivista de estudiar la mente desde el método científico. Son los fundamentos de la psicología que plantea Ardila. En ese momento Ardila lo que nos dice es los problemas a investigar los presenta la filosofía de la época y los métodos los coloca la fisiología. Esas son las dos ciencias que se van a cruzar. ¿Para qué? Para que en ese interjuego nazca la psicología como área de conocimiento autónomo. ¿Qué pasaba? Hasta ese entonces la psicología formaba parte de la filosofía. Entonces, la filosofía nos va a plantear problemas, que es lo que hace por excelencia. Y la fisiología nos va a dar a nosotros los métodos con los cuales resolver o darle forma a esos problemas.
Entonces, de ese juego van a hacer la psicología. Pregunta de Choice, del interjuego entre qué ciencias, según Ardila, nace la psicología como área de conocimiento autónomo. Y les van a poner sociología y filosofía, filosofía y fisionomía, fisiología y filosofía, ¿sí? Entonces sepan estas dos ciencias. ¿Qué es lo más importante de este texto? Esta filmina. Los 4 dilemas que atraviesa la psicología. ¿Qué plantea Ardila? Que nosotros como psicólogos, ustedes como estudiantes de psicología, van a ver que durante la carrera se van a ir parando en diferentes veredas, van a ir conociendo corrientes distintas dentro de la psicología. Van a ver también que hay autores, profesores... Acá hay un mosquito. Está lleno de mosquitos de repente, ¿vieron? Hay profesores que se paran en diferentes veredas y piensan que las cosas tienen que estudiarse desde un lugar. Por ejemplo, cuando cursan neuro o biología, van a estar bien parados del lado del positivismo. Ahora, cuando cursen psicoanálisis o, no sé, psicopato, van a estar bien parados del antipositivismo. Entonces, van a ver que en la carrera se van a encontrar con todo eso. Y todo coexiste en psicología. ¿Sí? No es que es o una o la otra. Todo coexiste, como que vos vas viendo qué onda, cuál te gusta más, con qué te encontrás más, pero todo coexiste. Entonces, necesariamente la psicología termina atravesando dilemas. ¿Cuáles son esos dilemas? Dice, uno, el objeto de estudio. ¿Qué estudia la psicología? La mente, la psique, el comportamiento, ¿qué estudia? ¿A qué llegan? ¿O a qué es lo importante de esto? No lo que piensen ustedes, no lo que piense Lucía, no lo que piense Selena, no lo que piense Julie, no lo que piense Emma. Lo importante es lo que piensa Ardila. Entonces no importa acá lo que piensan ustedes. Cuando el Choice les pregunte, según Ardila, cuál es el objeto de estudio de la psicología, ustedes completan eso, marcan lo que piensa Ardila, ¿sí? Ojo con eso. No vayan a rendir parciales en psicología desde el sentido común, porque van a ver que ustedes piensan algo y después los autores piensan otra cosa completamente distinta y se dicen, ¿cómo? Si es sentido común, no. Entonces, ¿qué dice Ardila como buen positivista? Que el objeto de estudio de la psicología es el estudio del comportamiento de los organismos, entendiendo por comportamiento lo que un organismo hace o dice, ¿sí? Es decir, el estudio del comportamiento, ¿sí? Otro dilema que atraviesa la psicología es el papel de la metodología científica. Dice, ¿qué es la psicología? ¿Una ciencia natural? ¿Una ciencia social humana? ¿Una ciencia del comportamiento? ¿O es parte de las humanidades? Otro dilema que también depende con quién cursen, depende a quién lean, se van a encontrar con perspectivas distintas. ¿Qué dice Ardila? Ardila dice, utiliza los métodos de las ciencias naturales y es una disciplina biológica. Solo existen procesos psicológicos en organismos que viven, ¿sí? Pero es también, dice, una ciencia social, porque su campo de trabajo incluye, además de los animales no humanos, y acá hacemos un paréntesis, a la persona y a su contexto social histórico. Entonces, para Ardila es tanto una ciencia natural como una ciencia social. ¿Qué pasa? Fíjense que dice animales no humanos. Un poco yo les decía el otro día a los chicos, animales no humanos es un término bien propio de Ardila. ¿Por qué es importante que sepamos los términos de los autores? Porque después en el show les preguntan, según Ardila, según Guitar, por ejemplo, y dentro de los choices hay uno que dice animales no humanos. Nunca jamás Guitar, que es antipositivista, les va a hablar de animales no humanos, ¿sí? Es un término bien propio de alguien positivista. ¿Quién? Ardila. Entonces ya de por sí, si ustedes tienen en claro estas cosas, a la hora del choice pueden descartar más fácil. Tercer dilema que atraviesa la psicología. Dice la universalidad o particularidad de las leyes científicas en psicología. ¿Son universales las leyes psicológicas o son contextuales y limitadas por la cultura? ¿Qué significa que una ley sea universal? Básicamente que en todo el mundo funcione de la misma manera, se pueda aplicar y de los mismos resultados. ¿Qué le pasa a la psicología con eso? Y es muy atravesada por la cultura. ¿Pero qué piensa? Eso lo pienso yo, Camila. ¿Qué piensa Ardila? Dice, el objetivo de la psicología es encontrar leyes universales, más allá de las limitaciones del tiempo y de la cultura, como es también el objetivo de otras disciplinas científicas. Entonces, para Ardila, la psicología tiene que perseguir el fin de encontrar leyes científicas universales, ¿sí? Más allá del tiempo y la cultura. Por último, el balance entre ciencia y profesión. Dice, ¿es la psicología una ciencia básica como la física o la biología? ¿O es una profesión socialmente relevante como la ingeniería o la medicina? ¿O es ambas cosas? ¿Qué piensan ustedes de esto? Para ustedes, ¿qué es la psicología? ¿O cómo la conocen más, mejor dicho? De hecho, antes de arrancar la carrera, ¿qué pensaban de la psicología?
¿Que era una ciencia o que era una profesión? Acá me empiezan a levantar las manos e interactuar, porque si no me duermo. Profesión, obvio, dice Lucas. Profesión. Más una profesión, sí. Bueno, yo coincido con ustedes. Para mí también era más una profesión. Yo la conocía más como, bueno, no sé, hice el secundario y había una profe de psicología que me dio psicología en el secundario. Entonces la conozco más como profesión en un principio. Entonces es un poco lo que dice Ardila también. Ardila dice, la psicología ha centrado en los últimos decenios sus prioridades en volverse una profesión. Un campo aplicado que sea útil para mejorar la vida de los seres humanos. Como ciencia que es, la psicología se diferencia de otras maneras de estudiar los problemas humanos. ¿Qué está diciendo Ardila acá? La psicología se hizo más conocida últimamente como profesión, no tanto como ciencia. Sin embargo, no deja de ser una ciencia, ¿sí? Esa sería la respuesta. Para Ardila. Bien, esto en cuanto a dilemas. Acá tenemos 3 puntos de vista sobre la mente de los animales. Decíamos entonces que Ardila es 100% positivista. Entonces, basado en las ciencias naturales, nos va a hablar de la mente de los animales. Y acá empieza a haber como posturas distintas. ¿Tienen mente los animales? ¿No tienen mente? ¿Quién dice qué? Aristóteles y Plinio van a decir que los animales poseen una vida mental muy parecida a la de los seres humanos. Por ende, lo que están diciendo es que para Aristóteles y Plinio, los animales tienen mente. Descartes va a decir que la diferencia fundamental entre animales y seres humanos es que los animales son autómatas, son máquinas, y el ser humano posee un alma inmortal. Entonces, ¿qué está diciendo Descartes? Que los animales no tienen mente. ¿Estamos leyendo eso? ¿Descartes escribió los animales no tienen mente? No. Y acá es donde se complica. La unidad 3 tiene mucho esto, chicos, que es cosas que no están dichas literalmente, pero están dichas. Entonces, cuando Descartes dice la diferencia fundamental entre animales y seres humanos es que los animales son autómatas y el ser humano posee un alma inmortal, lo que está diciendo es, por ende, los animales no están teniendo, exactamente Lucas, los animales no están teniendo un alma inmortal. Entonces, el ser humano está formado por un cuerpo como el de los animales, que funciona como una máquina, pero el cuerpo y la mente interactúan. Mientras que los animales son autómatas, los seres humanos poseen mentes. Por ende, los animales no poseen mente. ¿Sí? ¿A todos les pasa que no se escucha bien? Yo te escucho bien, Cami. ¿Escucha bien? Ok. Perfecto. Yo te escucho muy bien. Fíjate, María, entonces que debe ser algo tuyo. Bien. Después aparece Darwin. Darwin dice que el estudio de la evolución fue una de las revoluciones científicas más importantes de todos los tiempos. Es como el aporte por excelencia de Darwin, la evolución. Pero hace lo que son las principales contribuciones que tienen que ver con el concepto de evolución, la aplicación a la psicología comparada o animal, nos vamos a quedar con esa, el estudio de las emociones, la expresión en niños y la investigación etológica del comportamiento. Vamos a eso, que es la psicología comparada, uno de los aportes de Darwin. ¿Qué es la psicología comparada, chicos? Es el estudio de los procesos psicológicos en animales no humanos. ¿Qué serían animales no humanos? ¿Todos estamos entendiendo qué son? ¿Sí? Qué lento que llegaran los puños arriba. Animales, ahí va, exactamente, son animales. Animales no humanos. ¿Cuál sería un animal humano? Nosotros. Entonces, el padre, y ojo con esto, el aporte es de Darwin, pero ¿quién es el padre de la psicología comparada? Morgan. Morgan, que es un psicólogo británico, se considera uno de los padres de la psicología comparada o psicología animal. Hablar de psicología comparada o psicología animal es lo mismo, ¿sí? Son sinónimos. Me estudian los dos nombres porque después en el choice se confunden. Morgan insistió en basarnos en hechos de laboratorio comparables, repetibles, y en no atribuir funciones superiores a los animales, y la conducta podía explicarse en base a funciones de menor jerarquía. ¿Qué es esto, chicos? Básicamente que si podemos entender que los animales funcionan como funcionan por funciones inferiores y no superiores como nosotros, no hace falta que le otorguemos funciones superiores. Acá el texto les pone muchos ejemplos de lo que son el lenguaje, la matemática, la orientación, no sé, en el espacio, una cosa así. Hay un montón de cosas que se fueron estudiando de psicología comparada. ¿Cuál era la idea? Ver si los animales, por ejemplo, tenían lenguaje. Entonces, algo que se le otorgaba únicamente a animales humanos, se les empieza a estudiar a animales no humanos, ¿sí? ¿Qué encuentran?
que en realidad los animales tienen cierto lenguaje, o sea, se pueden comunicar entre ellos, pero no al nivel de nosotros que tenemos palabras, conjugaciones y un montón de otras cuestiones, ¿sí? Entonces ahí es donde Morgan dice, no atribuir funciones superiores a los animales si la conducta podía explicarse en base a funciones de menor jerarquía. ¿Hay lenguaje? Sí. ¿Hay un lenguaje desarrollado como el nuestro? No. Y hasta ahí el texto de Ardila. ¿Alguna duda, pregunta? La pueden poner ahora, la pueden decir ahora o pueden dejarla en el chat y la vamos respondiendo después, así seguimos avanzando. Muy claro. Perfecto. Cami. Sí, yo quería consultar porque yo fui a una clase teórica con Luque y ella había dicho que desde las 2:17 a las 2:21 no era relevante. Pero claro, o sea, es básicamente lo único que dice de la psicología comparada en sí. Entonces o sea, no entendí muy bien porque también en las clases de repaso lo incluyen, o sea, no entendí qué onda. Está muy claro, Cami. Sí, a ver, nunca lo tomaron. Por eso les dicen que no es relevante. O sea, el no relevante de los docentes muchas veces es esto no lo vamos a tomar. Esto también lo piensas, chicos, ¿no? Lo estoy diciendo yo. Pero no es relevante es no se enfoquen en eso puntualmente. Sépanlo, sepan que son los estudios que se hacen de psicología comparada en animales y a los resultados que se llegan, pero cada uno de esos puntos, Cami, fíjate que uno es, no sé, se puso a 3 chimpancés a hacer tal cosa y a dialogar por tal cosa y se los cambia de sistema y se ve que el resultado es que no te van a tomar eso. No es que en el chat te vas a encontrar con el ejemplo de se pusieron a 3 chimpancés no te van a tomar eso. O sea, hay muchas cosas que son mucho más importantes que eso. Entonces, a eso les hacen referencia cuando les dicen no es tan relevante. Sepan qué es la psicología comparada, quién es el padre y qué el aporte tiene que ver con Darwin y no mucho más que eso. Listo, buenísimo, gracias. Araceli. Entonces todo el texto sería el pensamiento de Ardila agarrando y comparando con el de otros autores, pero sería el pensamiento... Sí, siempre eso, Ara. Siempre que veamos el texto de un autor, nos vamos a enfocar, el autor puede aclarar dentro del texto y puede decir, bueno, el pensamiento de tal persona, y lo nombra. Van a ver que en muchos de los textos de psicología aparecen autores citados. Entonces son ideas de otros autores que el autor que está escribiendo el texto lo toma y lo trae. Pero siempre vamos a estar parados desde el pensamiento del autor, ¿sí? De quien escribe el texto. A no ser que el autor aclare y diga, estoy escribiendo algo que nada tiene que ver con lo que pienso. Pero no es lo que pasa. La psicología sería para evitar el antropomorfismo a la hora de su estudio. Me recontra confundiste tanto. ¿A qué te referís? ¿Es algo que dice el texto o es una conclusión? Ahora sí, perdón. Sería para evitar, quizás sí, no lo dice tal cual el texto, pero quizás sí tiene que ver un poco con eso, como evitar darles característica de humano a los animales cuando no es así. Quédate quizás un poco con esto que dice Morgan, que es no atribuirles funciones superiores. Entonces Descartes niega o no la mente de los animales. Ámbar, Descartes dice, un poco lo que decíamos recién, que uno, no tienen alma, dos, que son autómatas, que funcionan como una máquina y que por ende no tienen mente, ¿sí? A diferencia de los animales humanos, que somos nosotros, que de ahí nace el dualismo cartesiano. Ya lo vamos a ver ahora en lo que sigue, no en este, pero en el próximo. El dualismo cartesiano nos trae eso, ¿sí? La diferencia mente-cuerpo o alma-cuerpo para Descartes mente, como dos sustancias distintas que se relacionan, ¿sí? No es lo que tienen los animales. Bien, vamos a una psicología cultural, origen, desarrollo y perspectivas, ¿sí? Texto de Guitar. Si hablamos de psicología cultural, ¿qué estamos parados? ¿Del lado del positivismo o anti? Anti, perfecto. Bien. Sí, Lara, se está grabando. ¿Qué es la psicología cultural? Dice, es un modo de entender y hacer psicología que asume la idea de que la cultura y la mente son inseparables, ya que se constituyen mutuamente. ¿Qué significa entonces este párrafo? ¿Que la cultura constituye la mente únicamente? ¿Que la mente constituye la cultura únicamente? No. La cultura me va a constituir a mi Camila y yo voy a aportar a esa cultura, por ende la voy a terminar cambiando, voy a terminar interfiriendo en esa cultura. Entonces, exactamente, hay un ida y vuelta. Se constituyen mutuamente. Meta,
¿Cuál es la meta de la psicología cultural? Dice, es entender cómo los procesos de desarrollo humano tienen lugar en la cultura. ¿Qué pasa con lo que nosotros hacemos en la cultura? ¿La cambian? ¿La transforman? ¿La alimentan? ¿La rompen? Cultura significa ciertas formas implícitas y explícitas compartidas por una determinada unidad cultural. Este texto tiene 150 conceptos de qué es la psicología cultural. Agarren el más completo, que para mí es el de Serrano, y quédense con uno. ¿Sí? No les van a preguntar las definiciones de los diferentes autores. Es para que entiendan de qué se trata la psicología cultural. La psicología cultural es el estudio de la constitución mental de y por las formas simbólicas, esto es, acciones y expresiones humanas significativas, discursivamente estructuradas, históricamente contextualizadas y socialmente producidas, reproducidas y transmitidas. Esta definición de Serrano, yo siempre les digo, es lo más parecido a lo que van a estudiar en toda la carrera. ¿Sí? Este es como el lenguaje por excelencia de toda la carrera de psicología. Se van a encontrar siempre con definiciones de este tipo. Entonces vayan amigándose con estos conceptos así largos y con muchas partecitas e intenten desgranarlo un poco. Mari, se te escucha a vos muy bajo. Ya preguntamos recién y el resto escucha bien. Así que fíjate si podés ponerte desde otro dispositivo o subir el volumen. Entonces, ¿qué es la psicología cultural? Dice, es el estudio de la constitución mental de y por las formas simbólicas. ¿Qué son las formas simbólicas? Dice, acciones y expresiones humanas significativas, discursivamente estructuradas, históricamente contextualizadas, socialmente producidas, reproducidas y transmitidas. Cómo nosotros nos vamos a relacionar con los otros va a impactar en la cultura. Cómo nosotros hablemos, cómo nosotros nos movamos, cómo nosotros actuemos, cómo nosotros reaccionemos, cómo, dónde está contextualizado eso, en qué época, ¿sí? En qué momento. Y cómo también eso que nosotros hablamos, por ejemplo, en un nicho, ¿no? Ustedes se juntan con algunos de sus compañeros de psicología, se pueden estudiar y de repente inventan una palabra que les sirve muchísimo para estudiar. Entonces, inventan esa palabra, empiezan a hablar en ese idioma que a ustedes les sirve muchísimo, y de repente ese idioma que a ustedes les sirve lo comparten con el resto del curso, y el resto del curso también lo empieza a usar. Y cuando se dieron cuenta hay un montón de gente repitiendo las mismas palabras que ustedes inventaron porque les sirven, ¿sí? Eso es una forma simbólica que está discursivamente estructurada, de una forma discursiva, está históricamente contextualizada, no pasó siempre, no va a pasar para siempre de hecho, sino que pasa en este momento y en un nicho, socialmente producida, no es que lo inventó uno solo, es reproducida, es transmitida, ¿sí? Y eso va a afectar a la cultura. Vamos a la vivencia humana. Vygotsky, otro autor que es citado por Guittard en este texto, dice que si bien la conciencia debe ser el objeto de estudio de la psicología, y acá fíjense que hago un paréntesis, porque ya vamos a ver en la unidad 4, cuando veamos el texto de aprendizaje, que dice, ¿quién era Watson? Watson, o Skinner, no, Watson creo que era, en contra de esto. Dice Vygotsky, volvamos acá. Si bien la conciencia debe ser el objeto de estudio de la psicología, la vivencia humana es su unidad de análisis. ¿Qué es la vivencia humana? Dice, constituye la unidad de la personalidad y del entorno tal como figura en el desarrollo. La verdadera unidad dinámica de la conciencia, unidad plena que constituye la base de la conciencia, es la vivencia. El ambiente o contexto que tiene importancia para el psicólogo cultural no es aquel que existe en el mundo objetivo, sino aquel que aparece en la mente de la persona. Y acá yo siempre les doy el mismo ejemplo, voy a intentar inventar otro, si soy un poco más, no sé, pongo a jugar a la imaginación. Vamos a usar el ejemplo en el que ustedes van a rendir. Todos van a rendir el segundo parcial. Van a rendir el segundo parcial, se meten al aula, voy a usar un ejemplo que suele pasar, chicos, no se asusten. Pero entran al aula y de repente se corta la luz. Ustedes arrancaron a rendir, se cortó la luz y se quedaron a medio rendir y se les apagaron las computadoras. Entonces ven que están uno sentado al lado del otro y de repente Marty se empieza a cagar de risa. Y dice, no nos puede estar pasando esto, jajaja, qué gracioso. Y Cami de repente empieza a entrar en un ataque de pánico. Y no sabe qué hacer y cómo va a ser de ahora en adelante. Y con esto seguramente desaprobó. Y ahora va a perder la posibilidad de ingresar a la carrera con todo lo que había estudiado. Y Coti de repente, en ese momento, estaba, no sé, en otro lugar mentalmente y no se da cuenta ni de lo que acaba de pasar. Entonces está completamente confundida. Y empieza a preguntar, che, ¿qué pasó? No entiendo, pero ¿qué acaba de pasar? ¿Esto estaba programado? ¿Bien? ¿Qué está pasando ahí? Lo objetivo, lo que está pasando y que existe y que todos lo estamos viendo, es lo mismo, que es que las computadoras se apagaron porque se cortó la luz,
¿sí? ¿Qué está pasando de distinto? ¿Sí? Cada una reacciona, cada una vive ese evento de maneras distintas. Entonces, de repente después viene un psicólogo cultural y dice, che, yo voy a hacer un estudio de cómo fue la experiencia de rendir el segundo parcial. Para eso voy a entrevistar al grupo, como grupo, y después voy a entrevistar a cada una de las personas, ¿sí? que forman parte de este grupo. Lo que le va a importar a ese psicólogo cultural no es la situación objetiva, ¿sí? No es que se cortó la luz y se apagaron las computadoras. Lo que le va a importar a ese psicólogo es lo que le pasó a Marty, lo que le pasó a Cami, lo que le pasó a Coti, ¿sí? ¿Qué es eso? La vivencia humana. Volvemos al texto. Constituye la unidad de la personalidad y del entorno tal como figura en el desarrollo. La verdadera unidad dinámica de la conciencia, unidad plena que constituye la base de la conciencia, es la vivencia. El ambiente o contexto que tiene importancia para el psicólogo cultural no es el que existe en el mundo objetivo, sino aquel que aparece en la mente de la persona. ¿Sí? Esa es la vivencia humana. En el mientras tanto, en todo esto que está pasando, el ser humano se desarrolla, ¿sí? Va agregando conocimientos, va actuando de manera distinta. Entonces, el desarrollo implica una reorganización de la percepción y la acción que viene después mediada por la vivencia. ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a tomar eso? ¿Cómo va a impactar eso en nosotros? De repente ahora, Cami le tiene pánico a ir a rendir. ¿Por qué? Porque la vez que fue a rendir la pasó horrendo. Entonces, ese es su desarrollo, ¿sí? Y nos vamos a enfocar en eso para poder trabajar con Cami. Y después tenemos los actos de significado. Que los actos de significado impactan en una cultura. Tiene que ver, dice, con aquellas prácticas colectivas que dotan de unidad y sentido y propósito a la realidad. Esto es la función pacificadora que Brunner reconoce en los relatos, mitos, cuentos, leyendas que tiene toda empresa cultural. Yo acá les hablo siempre de, cada vez que se arma una leyenda o un mito, ese mito aparece por algo, no es que a alguien se le ocurrió escribirlo, sino como que de repente empieza a haber mucha gente que cuenta un relato, una vivencia. Mucha gente se encontró una persona en la calle que de repente pasa gritando todas las noches de los lunes, completamente vestida de rojo, no sé. Entonces, a partir de ese relato, que un poco incomoda a la gente, un poco incomoda a la población, a los vecinos, dicen, che, qué miedo, ¿qué será esto? Che, tenemos que hacer algo, no sé. Pero lo vieron algunas personas nomás, entonces es algo incómodo porque no sabemos qué es, pero al mismo tiempo no todo el mundo lo vio. Se crea una leyenda, se crea un mito. ¿Qué carácter, para qué sirve ese mito? Le da sentido y propósito a la realidad. Es definitivamente, según Brunner, la función pacificadora que tienen los relatos. Dice, la función de la historia es que encontrar un estado intencional que mitigue o al menos haga comprensible la desviación respecto al patrón cultural canónico. Nosotros tenemos una normalidad, cuando algo se sale de esa normalidad, irrumpe con nosotros, ¿sí? Nos sentimos un poco incómodos. Entonces el relato, el mito, la leyenda, viene a darle un poco de sentido. ¿Qué es esa cosa, esa persona roja que pasa gritando, qué sé yo? Ah, se dice que es, no sé, el rojo de no sé qué carajo. Bien, bueno, eso ya nos da sentido y nos da tranquilidad. Ya sabemos lo que es, al menos. Ya le podemos otorgar un nombre y sabemos que es normal, sí que existe. Entonces eso, a su vez, a cualquier persona que venga desde la otra punta del mundo y conozca el barrio, nos conozca a nosotros, le vamos a contar la leyenda o el mito y ojo, que si es lunes por la noche puede que aparezca, ¿sí? Y eso nos da cultura a nosotros. La vivencia entonces no va de adentro hacia afuera, que sería una reducción a lo individual, no está genéticamente determinada, que sería una reducción a lo innato, no es instaurado en el fondo de nuestro cuerpo o alma, que sería una reducción a lo interno, ni es un artificio meramente cognitivo, que sería una reducción a lo racional. La vivencia se construye culturalmente a través de las relaciones que establecemos con las personas, objetos y símbolos que nos rodean. Una moldea a la otra y viceversa. ¿Quedó claro, cultura? ¿Dudas de psicología cultural? ¿No? Excelente. Buenísimo. Vamos entonces a lo que el ser humano en psicología. El texto con el que tengo más lore. Este texto quizás sea complejo. Me contaban el otro día los chicos que Luque dijo que intentó como resumir y de la manera más completa el texto de Muñoz,
que es el texto original del Ser humano en psicología, es un texto de Muñoz, que estaba hace 2 años en el cursillo. Lo sacaron y pusieron que es un resumen que hace Luque de ese texto. Está bien el texto, y ahora lo vamos a ver, pero hay como unas cositas que hacen que entendamos bien las cosas que estarían faltando en este texto. ¿Qué preguntaban recién? Si nos preguntan cuál es el objeto de estudio según Guittard, ¿sería la construcción de sentido humano? Sí, puede ser. Puede ser la construcción de sentido humano, puede ser la vivencia, puede ser la interacción entre la mente y la cultura, entre las personas y la cultura, los significados. Sí, pero va a ir por ese lado. Nunca el objeto de estudio según Guittard va a ser el comportamiento de los organismos. O el estudio de la mente y el comportamiento, que es lo que les van a poner en el choice si los quieren confundir. Bien, acá un poco lo que va a desarrollar Luque es qué idea de ser humano tenemos en psicología, qué es para nosotros un ser humano. Y acá aparece algo que es muy importante que ustedes sepan, que es qué pasa en los momentos históricos de la psicología precientífica, la psicología convirtiéndose en científica. Y vamos a ver cómo sigue. La llamada terminará dentro de 15 minutos. ¿Qué hacemos con eso? Ahí ya lo estoy arreglando. Ok. Bien. Psicología precientífica. Dice que tenemos a Platón y Aristóteles en este momento histórico. Platón dice, o plantea, un dualismo cuerpo-alma-mente. Alma-mente serían un poco lo mismo, por esos dualismos, son 2 partes del cuerpo por un lado, el alma-mente por el otro. Dice la supremacía del alma sobre el cuerpo, la consideración del cuerpo como algo que nos distrae de la actividad propia de los seres humanos, y es dualista, por ende, porque alma y mente, o alma-mente, perdón, y cuerpo son separables y la primera es inmortal. Esto yo sé que parece chino, chicos, porque está explicado, así como yo se los pongo acá, es como está explicado, ¿sí? En el texto, o sea, no hay más desarrollo que esto. Entonces, si ustedes no estudiaron a Platón, dudo que puedan entender muy bien de qué está hablando. Platón lo que plantea básicamente es que nosotros como personas estamos divididos en 2 partes. Alma-mente por un lado, cuerpo por el otro. Estas 2 partes son completamente distintas. Van a interactuar entre sí, pero el alma es algo puro, ¿sí? Es algo que va a volver al mundo de las ideas. En el texto de Luque, Emi. El alma entonces va a volver al mundo de las ideas. ¿Por qué? Porque es pura. Y hablamos del mundo de las ideas como si habláramos de el cielo, ¿sí? En la religión. Entonces, el alma quiere volver allá, quiere volver al cielo, quiere volver a ese mundo donde todo es puro, donde ella es pura con todo eso. Pero está como encerrada en un cuerpo. Y ese cuerpo la obliga a tener como deseos y llegar a lugares que no serían los más puros. Entonces, hay una supremacía del alma por sobre el cuerpo. Por ende, cuando el cuerpo muere, el alma se libera y puede volver a este mundo de las ideas, ¿sí? Entonces, Platón es dualista y considera que el alma es inmortal, perdón, el alma sí es inmortal y el cuerpo es mortal, ¿sí? ¿Más o menos? Para Aristóteles, el alma no es separable del cuerpo. Es principio de vida y de actividad, pero no es una entidad independiente ni distinta. El alma es mortal y muere con la sustancia. Entonces, para Aristóteles, contrario a Platón, no va a haber un dualismo, va a haber un monismo, ¿sí? Una sola cosa. Cuando el cuerpo muera, el alma va a morir con el cuerpo, ¿sí? No es que es inmortal y vuelve a algún lado. Cuando la psicología comienza a convertirse en científica, aparece Descartes, que ya lo estuvimos nombrando. Descartes asume que la realidad es algo que nunca puede darse por seguro. ¿Qué dice Descartes? No podemos conocer el mundo tal cual es, sino que nosotros podemos conocer la representación que nos hacemos del mundo, ¿sí? Nadie sabe o nadie puede afirmar que todos nosotros estamos viendo el mismo mouse, ¿sí? Cada uno está viendo la imagen, la representación que se está haciendo de este mouse. Yo me acuerdo que esto un poco lo usábamos, y ayer usaba este ejemplo también, para un texto de la unidad 4, que es el ejemplo del daltonismo. Las personas que ven otros colores. Entonces, quizás si alguno de ustedes tiene daltonismo, esto lo está viendo de otro color, ¿sí? Entonces, nadie puede afirmar que estamos viendo lo mismo, sino que estamos viendo la representación que nos hacemos de la cosa en base a nuestras propias capacidades, ¿sí? Entonces,
Entonces Descartes dice, con la duda sobre la existencia del mundo exterior y la certeza de su propia existencia en tanto cosa pensante, Descartes sienta las bases para su idea de que la mente y cuerpo son sustancias diferentes y por ende la noción dual de ser humano persiste. Es el dualismo cartesiano, ¿sí? O sea que hasta este momento tenemos a Platón y a Descartes como dualistas y tenemos a Aristóteles como monista. Después tenemos a Locke. Locke y Hume son empiristas. Dicen que, ¿se acuerdan que recién en Ardila vimos a los empiristas británicos y asociacionistas? Bueno, son ellos. Locke y Hume dicen que la mente es un papel en blanco vacío de ideas que va equipándose por asociaciones, que es la tabula rasa. ¿Qué sería esto? Nosotros nacemos como bebés con la mente en blanco, un papel en blanco, y se va llenando de inscripciones de cosas que nosotros vamos percibiendo, que nosotros vamos oliendo, que nosotros vamos sintiendo a partir de los sentidos. Todas esas cosas como que se imprimen en ese papel en blanco y después nosotros hacemos asociaciones y empezamos a percibir la realidad por esas asociaciones. Entonces, el asociacionismo es la manera en que la mente construye sus ideas. La mente no sería otra cosa que una colección de percepciones diferentes unida por relaciones. Esas son, fíjense, todas las ideas hasta el momento de la época. Hasta que llegamos a una psicología científica de la mano de nuestro querido Wundt. ¿Qué pasa? Siempre conocimos al Wundt experimental del laboratorio de Leipzig en Alemania en 1879. Wundt, además de esa teoría, también genera otra, que es la psicología de los pueblos o psicología social, que dice fue propuesta como el estudio de los procesos complejos enraizados en circunstancias socioculturales específicas correspondientes a fenómenos colectivos. Entonces acá aparece como otra mirada. Ay, chicos, ¿tengo la garganta reventada? Entonces, en psicología vamos a tener tres corrientes, tres escuelas, que son el psicoanálisis, el conductismo y la cognitiva, ¿sí? Son tres escuelas que hoy coexisten. Hoy en día quizás no tanto el conductismo como solo, sino el conductismo como cognitivo-conductual, pero tenemos las tres. Maga, vamos a tener que pasar a otro Meet. Sí, mil disculpas. Pasa que no llegamos a... O sea, no llegamos a conseguir el mail que no tiene restricciones. Ok, no pasa nada. Vayan copiando el link, así no lo perdemos. Mándenlo de todas formas por el grupo, me imagino que ya lo deben haber mandado. Sí, ahí está el grupo. Bien, perfecto. Cuando se corte nos vamos para allá y sigo, ¿sí? Sí, así no perdemos tiempo. De paso me tomo un vaso de agua antes de arrancar el otro micro. Entonces tenemos tres grandes escuelas, decía, el psicoanálisis, conductismo y la cognitiva. Cierro con esto y pasamos al otro. El padre del psicoanálisis como corriente va a ser Freud. Freud plantea que los seres humanos pueden desconfiar de sí mismos por cuanto saben que hay en ellos algo de donde proviene su dinamismo, que es ingobernable y que escapa a toda razón. Chicos, ¿qué pasa con el psicoanálisis? Ya lo van a conocer, así que no vamos a adentrarnos mucho en esto, pero prácticamente Freud, cuando plantea el psicoanálisis, plantea tópicas. Y lo que dice Freud es que tenemos como partes en nuestros psiquismos, que en nuestro psiquismo hay una parte que nosotros no podemos acceder, que es como súper primitiva, como si fuera animalesca, que nos manda a nosotros energía y como ganas de hacer cosas, que no están todas bien las cosas que nos manda a hacer, pero como es tan primitivo y tan animalesco, nos manda como la energía para hacer esas cosas. Pero nosotros no podemos acceder a eso, no somos conscientes de que eso está pasando, simplemente sentimos quizás esas ganas. Hay otra parte del psiquismo que es el super yo, que tiene que ver con la cultura, tiene que ver con lo social, que nos va a estar a nosotros como diciendo, hasta acá, esto no lo podés hacer de ninguna manera porque está socialmente inaceptado, ¿sí? Y después está el yo, que es lo que puede como tramitar de ese interjuego, como de lo que manda el ello y lo que manda el super yo. El yo es como que un poco se hace cargo de eso y hace lo que puede. Entonces, eso es un poco lo que plantea Freud en su teoría. Por eso, el psicoanálisis dice esto. Los seres humanos pueden desconfiar de sí mismos por cuanto saben que hay en ellos algo de donde, ese algo es el ello, es esto que yo les digo, lo primitivo, algo de donde proviene su dinamismo, su energía, sus ganas de hacer cosas, que es ingobernable y que escapa a toda razón. No le podemos hacer nada con ese ello. Está ahí tirando pulsión, tirando libido, tirando energía para que nosotros hagamos cosas con eso.
gracias a la sociedad y a la cultura, es que nosotros hay un montón de cosas de esas que nos manda, que es, andá y matá a alguien, no lo hacemos, porque culturalmente no podemos ir a matar a alguien, por más que queramos. Entonces, ¿cuál es la noción de ser humano que plantea el psicoanálisis? Un sujeto que contiene un otro, que le induce a la acción y que está fuera de su control, ¿sí? Por otro lado tenemos el conductismo. El conductismo no se desarrolla mucho, la verdad, pero después lo vamos a ver en aprendizaje, donde los padres son Pavlov y Watson. Es una escuela triunfante en psicología en la primera mitad del siglo XX y dejó de interesar por dos razones en ese momento. Uno, querían reducir el ser humano a una relación inmediata entre estímulo y respuesta. Y dos, cuando eliminó la mente y sus contenidos, así como la experiencia fenoménica, la conciencia, sentimientos y esfuerzo de los seres humanos por la comprensión del mundo, que hizo el conductismo, fue desplazada por completo. Entonces, el conductismo planteaba que nosotros éramos personas que podíamos ser moldeadas con estímulos y respuestas, o reforzadores. Entonces, el modelo de persona que plantea el conductismo es algo moldeable desde el ambiente, algo que puede ser condicionado mediante algún diseño estricto e interesado. Por ende, lo que se le critica al conductismo en ese momento es que no tenía en cuenta la mente. Algo que va a surgir como objeto de estudio después para la cognitiva. La cognitiva va a volver a traer a la mente como objeto de nuestro conocimiento, objeto de estudio. Entonces dice, a partir del 50 del siglo XX, se reivindica la mente como objeto legítimo de estudio. Y propone retomar el estudio de la mente, pero sin volver a utilizar métodos como la introspección o la asociación libre. Esos métodos son métodos propios del psicoanálisis. La metodología, entonces, de la cognitiva va a ser el funcionalismo, que consiste en postular que los estados internos de los organismos se caracterizan por la presencia de ciertas representaciones mentales y contribuyen a producir las conductas de los organismos. Entonces, nosotros vamos a tener un input ambiental, vamos a hacer un procesamiento de esa información y vamos a tener un output conductual que vendría a ser básicamente el funcionamiento de la máquina. Lo que plantea la cognitiva es que nosotros vamos a estar percibiendo cosas, estímulos, que ese es el input ambiental que a nosotros nos llega, que es, por ejemplo, no sé, en este momento la maga me está mirando mal. Entonces, mi input ambiental es veo facciones y veo su comportamiento y yo voy a hacer una inferencia de eso, ¿sí? Yo voy a conceptualizar esa información, voy a procesarla y voy a decir, me odia. Entonces, después, lo que voy a hacer es dejar de saludarla. ¿Por qué? Porque ese es mi output conductual. Procesé la información y digo, como me mira mal, me odia. Entonces, si me odia, yo la voy a dejar de saludar, ¿sí? Básicamente así funcionamos como personas. Entonces, eso es lo que empieza a estudiar la cognitiva. Hoy en día, como les decía, ya no hablamos tanto de cognitiva o conductismo, sino que hablamos de cognitiva conductual. Hay una tercera ola, esta vendría a ser la segunda, hay una tercera ola del conductismo, donde el conductismo se asocia a lo que es contextual. Y hoy tenemos el psicoanálisis por un lado, la escuela de la Gestalt, la sistémica, la humanística, no sé cuál me estoy olvidando, tenemos la cognitivo-conductual y tenemos también la conductual-contextual, ¿sí? Que no está acá. ¿Bien? Lo que sigue se los presento en el próximo. Odio lo que sigue. Vamos al otro meet. ¿Maga? Bueno, nos vemos en el otro meet. Dale. Ahí está en el chat y en el grupo de WhatsApp. Perfecto, nos vamos todos para allá. Dale. Ahí se van sumando todos y sigo. Espera un toque. Mientras voy sacando una foto para mis redes.
¿Vamos bien hasta acá? Sí, re bien. Sí. Va medio rápido la cosa, pero bueno, mejor. Así no se hace tan largo el repaso. Bueno, voy a seguir porque ya estamos casi todos. Faltan algunos nomás. ¿Qué pasa con Díaz? Este señor Díaz, que no sabemos quién es, y nunca lo vamos a saber por lo visto, no se presenta en el texto, simplemente aparece un apartado que dice críticas de Díaz. Le estaría bueno que le preguntemos a Luque esto. En su teoría dice se requiere asumir que en el ser humano existe una condición biológica, una condición psicológica y una condición cultural, siendo lo central que el ser humano es crecientemente autoconstructor y libre. Básicamente lo que plantea este texto era la idea del ser humano, qué idea, qué noción tenemos de ser humano. Entonces Díaz, un poco lo que va a traer es que está bueno que nosotros pensemos en el ser humano como desde una condición biológica, desde una condición psicológica y desde una condición cultural, así como que lo atraviesan las tres condiciones. Entonces, el ser humano no es pasivo en todo eso, sino que va a ser crecientemente constructor y libre. Es esto un poco que retomamos de Imitar, que es, va a intervenir en su contexto y el contexto va a intervenir en quién es como persona. Entonces, cada humano participa de la cultura en la que desarrolla su vida, no solamente se apropia de esa cultura, sino que es capaz de crear innovaciones. Las operaciones intelectuales y los razonamientos que se dan en los procesos de autorregulación dentro de los sistemas simbólicos permiten a cada ser humano adecuar sus comportamientos a la cultura. Sin embargo, también es capaz de realizar operaciones intuitivas, equivocarse, hacer cosas que no sabe por qué las hizo, reaccionar, y eso también le va a permitir explorar nuevas posibilidades. ¿Sí? Fin del texto de Luque. Vamos al último de la unidad 1, de 3, perdón. Maga, ¿están grabando esta parte? Sí. Ok. Gaby, ¿estás grabando? Sí, la estamos grabando. Ok, por las dudas. Bien. Vamos entonces con el objeto y método de la psicología, perspectivas y disensos, de Paola y Luque. Estas son profes, las conocen. Di Paola y Luque van a decir, che, qué caos todo esto del positivismo, el antipositivismo, porque no nos ponemos todos de acuerdo, nos agarramos las manos y llamamos a la paz. Entonces, ellas lo que traen acá a colación es que la psicología debería integrarse y debería dejar de luchar como está luchando. Pero primero nos va a mostrar estos dos paradigmas que luchan. Entonces va a decir, tenemos dos formas o dos leyes para pensar a la psicología. Uno es el principio de homogeneidad-regularidad y la otra va a ser el principio de heterogeneidad y variabilidad. El principio de homogeneidad-regularidad va a hablar de encontrar las cosas que nos hacen iguales, ¿sí? Que nos hacen a todos somos personas al fin y al cabo. Entonces, si buscamos cosas que nos funcionen como personas, debería poder aplicarse a cualquiera y debería funcionar. Ese es el principio básicamente de homogeneidad. Regularidad es que lo apliquemos ahora o en 150 años, va a actuar de la misma manera al principio. Dice, la concepción del ser humano implica una persona descrita por aquello que la iguala a las demás personas en el espacio y en el tiempo. Surge con ello la necesidad de estudiar las características normalizadoras y estereotipadas del ser humano. O sea, nos vamos a enfocar en prácticamente cosas que nos sirvan para todos los humanos, entendiendo que somos todos humanos al fin y al cabo. Mientras que la heterogeneidad y variabilidad nos va a hablar de un principio en el cual se sienta la individualidad, aquello que distingue a cada ser humano de los demás y lo vuelve único e irrepetible, más allá de los determinismos biológicos y sociales. Chicos, acá voy a usar mis ejemplos de la clínica para que esto se vuelva más claro. Yo en su momento, como paciente, hice clínica psicoanalítica, en su momento, ¿sí? Fui paciente del psicoanálisis. En ese momento, las sesiones se basaban en que mi psicóloga, por ejemplo, en ese momento me preguntaba cosas como propias mías, charlábamos de mi relación con mi familia, de mi relación con la vida, de cómo yo me sentía, qué pasaba con eso, y un poco las sesiones corrían de esa manera, ¿sí? Como haciendo un seguimiento de mi historia como Camila, ¿sí? Puntual. Entonces, ahí podemos hablar de que se asentaba este principio de la heterogeneidad y la variabilidad, ¿sí? Ahora,
Yo después dejo ese tipo de terapia y ahora estoy haciendo terapia, mi terapia personal es cognitivo-conductual. También está ese seguimiento de mi persona, pero el enfoque está puesto en objetivos. Entonces, por ahí, mi psicóloga me manda, por ejemplo, a hacer, no sé, una técnica de relajación, ¿sí? La técnica de relajación no está pensada para mí, Camila, ¿sí? Está pensada y está estudiado que en todas las personas que se lleva a cabo, cuando tenés ansiedad, que llevas a cabo técnicas de relajación, va a disminuir la ansiedad. Entonces, es una técnica que está pensada en la homogeneidad, ¿sí? En lo que nos iguala como ser humano. ¿Queda claro ese ejemplo? ¿Explica los dos principios? Bien. Entonces, el objeto de estudio natural va a partir desde una concepción objetivista. Vamos a estudiar científicamente todo objeto perteneciente al mundo natural, empírico, capaz de ser captado mediante la experiencia sensible o mediante instrumentos que amplíen esa capacidad. Es lo empírico, lo que nosotros podemos dar cuenta de que existe, ¿sí? Entonces, va a primar la condición de homogeneidad y regularidad. Homogeneidad en tanto ese objeto será igual a otros objetos naturales, soy una persona. Irregularidad en tanto constancia de una determinada unidad o fenómeno que se repite puntualmente a través del tiempo. ¿Qué pasa con este objeto de estudio natural? ¿Hace falta que yo lo descubra para que exista? Tenemos investigadores que descubrieron la fotosíntesis. ¿La fotosíntesis empezó a existir cuando alguien la descubrió? ¿O ya existía y alguien después fue y la descubrió? Ya existía. Entonces, en el objeto de estudio natural, la cosa, el objeto, existe independientemente del conocimiento del investigador. Como siempre, estas dos columnas se pegan. Entonces, ¿qué le dice el antipositivismo al positivismo? Que reduce a las personas a sus características naturales, cuerpo biológico, conducta, preocupándose en exceso por aquello que les asemeja a otras personas y perdiendo de vista lo individual. ¿Qué pasa con el otro objeto de estudio, que es el subjetivo, en la construcción conceptual? Dice, el carácter va a ser heterogéneo o particular del objeto de estudio, reconoce las características propias e irreductibles del objeto concreto de todas las ciencias sociales, el hombre en su carácter histórico y cultural. La perspectiva que podría denominarse constructivista sociocultural, los seres humanos viven en un mundo que construyen, en un mundo que es socialmente construido, la construcción es permanente y los seres humanos son agentes. ¿Qué le critican los positivistas a los antipositivistas? Que no es científico, que se la critica por la excesivamente estrecha vinculación entre sujeto investigador y objeto investigado. Básicamente lo que le dicen es, ustedes están estudiando mentes y ustedes son una mente. Entonces hay mucha vinculación entre el sujeto investigador y el objeto investigado. Mentes estudiando mentes. Método, hasta acá hablábamos de objeto, vamos al método. El método objetivista dice, usa los métodos experimentales, la cuantificación, dice científico, trabaja desde una perspectiva cientificista, busca leyes universales, y para estudiar un objeto como la mente, el investigador dice debe situarse fuera de la persona que se estudia. Formular hipótesis sobre el accionar del sujeto, someter esa hipótesis a experimentación y comprobar si es falsa o es verdadera para después poder replicarla. Y los antipositivistas le critican lo mismo que antes. Para los subjetivistas, el método de estudio va a ser la metodología interpretativa del sentido-significado. Esto que veíamos recién en la psicología cultural, que es, bueno, lo que pasó fue que se apagaron las computadoras, entonces vamos a ver uno por uno cómo fue esa interpretación, esa vivencia. Bien, nos vamos a basar en el sentido-significado que recoge la visión desde adentro de ustedes, ¿sí? Cómo ustedes vivieron eso. Entonces, así se genera el conocimiento para los subjetivistas. ¿Y qué es importante para ello? No estandarizar, ¿sí? Que eso después no se vuelva estándar para todos, que se pueda replicar en otros. Y eso, obviamente, es lo que le terminan criticando los positivistas a los antipositivistas. Como, bueno, no haces leyes universales, por ende después no vamos a poder replicar eso afuera. O sea, en otras personas. ¿Qué piensan los profes de todo esto? Luque y Di Paola. Dice, consideran que... Chicos, yo no paro de cebarme el mate y no me lo tomo, entonces se me enfría y se me haga una especie de laguna tibia asquerosa. Bueno. Luque y Paola dicen, entonces la psicología termina estando en una crisis permanente, donde hay dos concepciones, donde todo lo psicológico pertenece o a una o a la otra. Medio como que están hartas las profes. Y dicen, en pocas palabras, asumir una sola de las perspectivas es adoptar una mirada parcial y sesgada.
y sesgada, perdón. Entonces, ¿qué plantean ellas? Una psicología entendida como ciencia fronteriza. Ni positiva, ni antipositiva, ni objetivista, ni subjetivista. Fronteriza. Dice, capaz de incorporar las cosmovisiones contrapuestas. Las cosmovisiones son como las teorías, las formas de ver la vida. Contrapuestas exige la suspensión de las pretensiones hegemónicas por parte de ambas concepciones. Es decir, vos, positivismo, incorpora cosas del antipositivismo. Y vos, antipositivismo, incorpora cosas del positivismo y déjense de joder y háganse una. ¿Eso va a pasar? No, de ninguna manera. Pero bueno, es lo que proponen las profes. Y fin del texto de las concepciones objetivistas y subjetivistas. ¿Dudas de la unidad 3? Por ahora no. ¿No? Súper clara, perfecto. Vamos entonces a unidad 4. Unidad 4, vamos a priorizar. Son las 11:10, la idea es que terminemos a las 12 y un cachito, pero mi idea sería que 11:40 más o menos, si les parece, estemos haciendo el preguntero, ¿sí? El simulacro. Entonces, estaría bueno que prioricemos de la unidad. Yo total esto después del Canva son 60, Filmina se lo paso. Atención no me parece muy complejo, si quieren pasamos directamente a senso-percepción o aprendizaje, o emociones, o memoria, o no sé, lo que ustedes consideren. Sí, claro, queda grabada. ¿Con qué quieren que arranquemos? Memoria y emociones me parecen más complejas. Veamos la de atención porque acá arrancan los juegos del hambre. Aprendizaje, memoria, senso-percepción. No, bueno, chicos, pero así no se puede. Pónganse de acuerdo. Senso-percepción y memoria, atención, los dos. Ok, vamos a hacer una cosa. Castigos. Voy a preguntar y ustedes van a levantar. Vamos a hacer un juego de levantar la mano. No somos, sí, somos muchos, pero bueno, voy a intentar. Sí, ¿quién habla? Soy Clau. Clau. ¿Podés explicar aprendizaje y percepción, que fueron los que dijiste al principio de la clase que iban a ser lo más importante? Sí. Mi idea es ir por ahí. Bueno, lo voy a someter a votación democrática. Todavía creo en la democracia. Vamos a ver. Tienen los botones de levantar la mano. Así que los ejemplos de atención son importantes. Yo ya voy a contestar preguntas. Vamos a uno. ¿Quiénes quieren ver atención? Levanten la mano. 3, 4, 5, 6, 7. 7 de 50. Ok. Vamos a ver quiénes quieren ver aprendizaje. Bajen todos la mano y levántenla de vuelta. Ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ok, hay 16 que quieren ver aprendizaje. Vamos a ver aprendizaje, que está claro. Vamos a senso-percepción. Bien, todo el mundo quiere ver aprendizaje, ok, lo entendí. Senso-percepción, dejen levantado a los que quieren. 15, 16, 17, 18, 20. Bueno, chicos, al pedo estoy haciendo esto, voy a hacer lo que quiero yo al final. Vamos a ver aprendizaje y senso-percepción en primera instancia y después, si quieren, vamos a contestar preguntas puntuales de atención, de memoria. ¿Sí? Yo pensé que memoria los iba a complicar más, pero veo que están todos perfectos con memoria, así que vamos con esto nomás. Aquí. Pobre mis alumnos, que ayer los tuve 1 hora y media viendo sensopercepción y aprendizaje y ahora tienen que escucharme de vuelta. Sobre que ya de por sí es un caos este texto. Sí, perdón, perdón, Katy, yo sé. Agus. Bueno. Tómenlo como un repaso rápido de todo lo que vimos ayer. Sensopercepción. Texto de Marchetti, ¿sí? Acuérdense que en psicología es importante que ustedes sepan quién escribe qué. Entonces es importante que ustedes sepan que este texto es de Marchetti, ¿sí?
Porque después en el chat les ponen, en su texto Marchetti, ta, 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 y ustedes dicen, ¿de qué texto me está hablando? ¿Quién es Marchetti? ¿Ok? Sepan los autores. Hay rasgos históricos. Rasgos históricos tenemos en primera instancia, Comte definió una nueva filosofía preocupada por la aplicación de métodos empíricos a la ciencia natural del estudio de la conducta humana, influido por empiristas británicos. ¿Sí? La senso-percepción nace un poco de los empiristas británicos. Pueden bajar las manos los que la tienen levantados, salvo que tengan una pregunta. Separada de la filosofía, dice, la psicología se desarrolló como una ciencia abocada al estudio experimental de los procesos mentales, enfatizando en sus primeros años en la sensación como la llave de acceso a la mente. Entonces empieza a estudiar un poco cómo accedemos a la mente, ¿sí? Cómo llega toda la percepción a la mente, por medio de qué. Y un poco pasa esto, encuentran que hay una secuencia de acontecimientos. Primero hay un estímulo físico, después hay un conjunto de sucesos mentales, en los cuales el estímulo se traduce en un mensaje de impulsos nerviosos, y después tenemos una respuesta que es, por ejemplo, decir, ah, eso que está pasando es un camión, ¿sí? Entonces, lo primero que pasa es el estímulo. A mí de repente me están temblando las ventanas y estoy escuchando un ruido en la calle. Yo eso lo escucho, lo percibo, y a partir de eso mi cerebro no dice, uy, se está cayendo el edificio. Dice, ajá, eso es un camión. Eso pasa cuando pasa un camión, ¿sí? Entonces le doy una categoría. Se pueden analizar los fenómenos de dos maneras, la psicofísica y la fisiología sensorial. La psicofísica va a ser como la primera parte y la fisiología sensorial va a ser la parte que le sigue a la percepción. Entonces, la psicofísica va a estudiar la relación entre las características físicas del estímulo y los atributos de la percepción. Es decir, ¿qué está pasando? Hay un ruido y los atributos de la percepción. ¿Sí? Estoy llegando a escuchar un ruido. La fisiología sensorial va a analizar los eventos neurales consecutivos al estímulo físico. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Apareció el estímulo. Yo lo escuché, lo percibí y de repente le otorgo por mi cerebro el carácter de, es el ruido de un camión. ¿Sí? Son como los dos procesos que hacen a la sensopercepción. Esto, préstenme atención, por fin. Voy a bajar 25.000 cambios. Kant es otro. Vieron que veíamos de Platón, de Aristóteles, estuvo Descartes, vimos a quién más. A Darwin. Bueno, acá aparece Kant. Kant dice que nuestras percepciones no son registros calcados del mundo que nos rodea, sino que se construyen internamente siguiendo reglas innatas y límites impuestos por nuestras capacidades. De los que vimos hasta acá, de los filósofos que estuvimos trabajando, ¿quién más decía que nuestras percepciones no son lo que nosotros estamos viendo en la realidad, sino una percepción o un recorte, ¿cómo era? Una representación que nos hacemos de la realidad? Descartes, exactamente. Entonces, Kant va a ir de la mano de Descartes en ese sentido. Dice, la mente no es un receptor pasivo de impresiones sensoriales, sino que las construye de acuerdo con categorías preexistentes objetivas o ideales, como el espacio, el tiempo y la causalidad, que existen independientemente de la estimulación física al exterior del cuerpo. El conocimiento, fíjense el objeto de estudio para Kant, el conocimiento, no la mente, no la conducta. El conocimiento, según Kant, es el mismo objeto de estudio que tenía Descartes. El conocimiento no solo se basa en la información sensorial, sino también en el preconocimiento que organiza esa experiencia sensorial. Ya vamos a ver esto. Hay un apartado que ayer complicó mucho a mis alumnos, que es la ley Weber-Fechner. Nadie la entiende del todo, yo tampoco, chicos, así que les voy a explicar lo que yo entiendo. Weber, un matemático, hizo una ley matemática que está buenísima y que sirvió un montón. Entonces Fechner agarró esa ley matemática y dijo, che, yo voy a adaptar esto a la psicología. Entonces lo que hizo fue encontrar la mínima diferencia apreciable. ¿Qué es la mínima diferencia apreciable? Bueno, él hizo un experimento y dijo, quiero ver cuál es la medida mínima en la cual una persona entre dos estímulos puede entender o diferenciar cuál es distinto al otro. Para eso hizo un experimento en el cual a una persona le puso en cada mano una bolsa con, no sé, granos de arroz, y le puso una bolsa de 200 gramos en cada mano. La persona tenía las dos bolsas así y dijo, y las dos son iguales. Después, en un segundo momento, saca una de esas bolsas y le pone 201 gramos y las pesa igual, y la persona dice, pesan igual. 202 gramos, pesan igual. 203 gramos, pesan igual. Así, hasta que en algún momento la persona dijo, esta es más pesada. Cuando la persona dijo, esta es más pesada, quizás la bolsa tenía 210 gramos.
Entonces, ahí es donde Fechner dice, ok, 10 gramos es la diferencia mínima apreciable, ¿sí? Con esa diferencia es que la persona puede percibir qué estímulo es distinto al otro, ¿sí? Básicamente eso, esto no se los van a tomar, si sepan que Fechner es el primero en armar una ley matemática que pudo generar la psicología, ¿sí? Fue la primera ley matemática que tuvimos en psicología. Ni idea, Coti. Umbral absoluto y no, ni idea. Sinceramente, esto es lo que entiendo yo de este experimento. No está tan explicado tampoco en el texto. O sea, si se fijan y lo leen, es un poco lo que les expliqué yo, lo que explica el texto. El umbral me imagino que es el punto. O sea, cuando llegas a ese punto, es que tenés esa mínima diferencia. Pero es una suposición mía, ¿no? En base a lo que entiendo. Entonces, vamos a lo importante. Vamos a tener dos tipos de procesamiento. Una percepción pura o ascendente y una percepción descendente. ¿Qué diferencia hay entre cada una? La percepción pura o ascendente me la estudian con los dos nombres, ¿sí? Porque después se confunde el choice. La percepción pura o ascendente es cuando nosotros no tenemos ningún tipo de categoría. Hagan de cuenta, ¿vieron cuando nosotros en el Drive organizamos por carpetas y le ponemos nombre a esas carpetas? Y después las cosas, los archivos que vamos subiendo los vamos ubicando en alguna de esas carpetas. Así funciona nuestra mente, básicamente. Entonces, para que nosotros podamos armar carpetas tenemos que tener conocimientos, ¿sí? La primera vez que nosotros armamos carpetas, o sea, la primera vez que entró conocimiento y armamos esas carpetas en nuestra mente, fue una percepción pura o ascendente, que probablemente fue cuando fuimos bebés, ¿sí? Empezamos a percibir con nuestros sentidos por primera vez. Entonces, el primer sonido, el primer gusto, el olor, la primera visión, ¿sí? El primer tacto, todo eso se fue inscribiendo. Y no había algo ahí, ¿sí? Entonces, esa percepción fue una percepción pura. Llegó el estímulo y lo categoricé por primera vez. Dice, las características del estímulo son las que dirigen todo el proceso perceptivo. Toda la interpretación descansa en los datos sensoriales sin que influyan factores aprendidos o contextuales. Yo hasta ese momento, bebé, no había aprendido nada. Y el contexto tampoco lo tenía tan introducido en mí. Entonces, dice, el procesamiento se desarrolla desde la sensación estimular hasta la interpretación. ¿Qué pasa con la percepción descendente? Son todas las percepciones que tenemos de ahí en adelante, todas son descendentes. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos los archivos en nuestra cabeza, ya tenemos esas categorías. Entonces, cuando algo entra, no es que decimos, le voy a hacer una carpeta nueva. No, se asocia a alguna de las carpetas que ya existen. Entonces, aún al observar objetos totalmente desconocidos, existen partes de este que ya pueden relacionarse con estímulos ya percibidos. Yo ayer a los chicos les daba un ejemplo, les decía, bueno, no se háganse de cuenta que yo acá tengo una cosa que tiene sería como la película de las emociones. No se sienta tanto intensamente acá, pero me imagino que hablas de las islas. No lo lleven tanto por ese lado porque no estamos hablando de emociones, estamos hablando como de percepciones. Yo a los chicos ayer les decía el ejemplo. Hagan de cuenta que yo tengo algo acá y ese algo se usa para que yo tiene un hueco en el medio, tiene una forma toda amorfa, ¿no? Tipo, hagan de cuenta que yo lo puedo agarrar así. Y tiene un agujero en el medio y yo le pongo agua a ese agujero. ¿Qué es lo que yo les estoy mostrando? Los chicos me decían, y es un vaso, es un bowl, es una botella, ¿ok? Yo les estoy mostrando algo que ni siquiera lo están viendo, se lo están imaginando, ¿sí? Y lo único que saben es que tiene un hueco y le puse agua. Pero ya pudieron ustedes llegar a asociaciones y ninguno me dijo lo que tenés es un tractor, ¿sí? No es que asociaron con cualquier otra cosa. Las asociaciones que usaron fueron cosas que ya están en alguna categoría en sus mentes y lo pudieron asociar a eso. Y son bastante similares. Entonces, aún al observar objetos totalmente desconocidos, existen partes de este que pueden relacionarse con estímulos ya percibidos. Normalmente interviene un procesamiento guiado conceptualmente o de arriba a abajo o descendente en el que influyen los conocimientos, expectativas, intereses o aprendizajes previos, que es el efecto contexto. Nosotros estamos guiados por ese efecto. Es, bueno, más o menos, si tiene un hueco y se le puede poner agua, es lo mismo que hacemos con una botella, lo mismo que hacemos con un vaso, lo mismo que hacemos con un bowl. Entonces, por contexto, le doy el nombre de algo de todo eso. ¿Qué pasa? Veníamos de una percepción completamente distinta, en la que decíamos, primero hay un estímulo, yo percibo el estímulo, lo traduzco en mis neuronas y de repente le otorgo una categoría. Con este procesamiento puro y el procesamiento descendente, lo que vemos en realidad es que el estímulo no es necesariamente lo primero que aparece. Muchas veces, guiados por la percepción descendente, primero tenemos categorías y gracias a esas categorías primero podemos tomar ese estímulo
y una vez que tomamos el estímulo, lo traducimos y le damos una respuesta, volvemos a alargar otra información, ¿sí? Entonces no necesariamente el estímulo siempre es lo primero que aparece en el campo. ¿Cómo percibimos? Acá aparece la Gestalt, la voy a hacer muy corta, así podemos seguir. La Gestalt es otra corriente, como vimos en el cognitivismo, psicoanálisis, ¿sí? Sistémica, es otra escuela la Gestalt. La Gestalt empieza a investigar cómo se percibe. A lo que llegan básicamente es que en el ojo, la retina, las neuronas medio como que representan lo que estamos viendo. O sea, yo ahora los estoy viendo a ustedes, y lo que está haciendo mi ojo, según la Gestalt, es las neuronas se están parando y están armando una pantallita en mi ojo y están armando más o menos la imagen que yo estoy viendo. Entonces esa pantallita se manda al lóbulo que se encarga de la visión y de repente yo digo, bueno, estoy viendo esto. A eso un poco llega la Gestalt, que dicen el todo es más que la suma de las partes. ¿Qué pasó con la Gestalt? Empezó a haber problemas. Había cosas que la Gestalt no podía explicar. Por ejemplo, ¿por qué si yo veo el mate así y ahora lo miro desde acá, cómo me doy cuenta que es el mismo mate? Si la imagen que veo es otra completamente distinta. Si mis neuronas en mi ojo arman una imagen completamente distinta. Bien, me doy cuenta porque claramente hay otro proceso. No es únicamente la imagen que se impacta en mi cerebro. No es que yo soy una receptora pasiva de esa imagen y estoy viendo eso. Un mate. Otro mate. No. Hay algo que a mí me dice, che, bueno, es el mismo mate. Entonces, eso es un problema que la Gestalt tuvo y que no pudo dar respuesta. ¿Cómo se llama eso? Constancia perceptual. Por más que yo me mueva o por más que se mueva el objeto, yo puedo entender que el objeto es el mismo y que está influido por la cercanía, por el tiempo, ¿sí? Por la ubicación. Entonces, la habilidad de distinguir entre el propio movimiento y el movimiento externo constituye una clara evidencia de que la percepción no solo está basada en la imagen de nuestra retina, ¿sí? Y ahí aparece Gibson, que hace un experimento y dice básicamente que quienes podemos explorar activamente los objetos con nuestros sentidos, podemos identificar mejor qué objeto tenemos enfrente, ¿sí? Qué sonido, qué visión, lo que podemos percibir con los sentidos. Si nosotros podemos hacer algo con eso, lo vamos a percibir mejor que si nosotros solamente estamos pasivos, como decía la Gestalt, y sacamos fotos o hacemos representaciones en nuestros ojos. Entonces a lo que llega es que la sensopercepción no es una actividad pasiva en la que nosotros solo percibimos, sino que activamente la podemos explorar. ¿Bien? ¿Queda clara la sensopercepción? Yo esta clase ayer la di en 1 hora. Básicamente me quedé sin voz. Emociones. No, esto es ejecutivas. Memoria. Acá. Vamos a aprendizaje. Aprendizaje texto de Salazar. ¿Qué es el aprendizaje? Es un proceso biológico que favorece la adaptación. Esto ya lo escribí todo quemado. La adaptación y supervivencia del organismo al ambiente. Hay cambios duraderos en los mecanismos de la conducta que involucran estímulos y respuestas específicas y que es el resultado de la experiencia previa con los mismos o similares. No todo es aprendizaje, ¿sí? No es que todo lo que nosotros vamos haciendo en el mundo es aprender, sino que para que nosotros podamos aprender, tienen que pasar cosas, tiene que haber experiencia y tiene que haber mecanismos de conducta. Si no está eso, no todo es aprendizaje, ¿sí? ¿Podemos desaprender? No. No es que nosotros podamos de repente, yo les digo, bueno, desaprendan a andar en bici. No, en pedo, no pueden. O sea, por más que quieran, no pueden hacerlo. ¿Qué pueden hacer? Aprender otra cosa que les sirva un poco más y por ende sustituir la conducta anterior, que era andar en bici, ahora la van a sustituir, por ejemplo, por andar en rollers, porque les gusta más, les sirve más, llega más rápido. ¿Sí? Entonces, uno puede aprender conductas que son más útiles y funcionales para lo que uno quiere y por ende disminuir las conductas anteriores. Bien. Hay conductas que son voluntarias, que se originan en la conciencia, y hay conductas que son involuntarias, que son automáticas. Yo ahora, por ejemplo, acá al lado mío, tengo, bueno, me acaba de pasar de hecho, pero no se los puedo mostrar. Bueno, tengo un hornito prendido, de esos que largan el aroma. Lo toco y me quema. Entonces cuando me quema saco la mano. ¿Sí? Se los quería levantar para mostrárselos, pero me quemo.
¿Qué pasa? ¿Por qué lo suelto? Porque tengo una conducta involuntaria. ¿Yo aprendí a soltar el hornito cuando está caliente porque me quema? No. Involuntariamente mi cuerpo lo suelta por una cuestión de supervivencia. Es un acto reflejo, se llama. ¿Sí? Las conductas voluntarias es, voy a tomar el mate. Lo hice consciente. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué no todo es aprendizaje? Porque va a haber cosas que nos van a interferir. Por ejemplo, yo tengo un hermano de 4 años. Yo quiero que mi hermano de 4 años de repente aprenda a andar en auto. ¿Puede? No. ¿Por qué? ¿Porque es estúpido? No. Porque no está completamente maduro para aprender eso. ¿Sí? No tiene todavía las funciones que necesita desarrolladas. De hecho, no llega al pedal del auto, si quisiera. Entonces, necesita que se desarrollen cuestiones de maduración para poder generar el aprendizaje. Entonces, no todo es aprendizaje y no todo cambio en los mecanismos de conducta son aprendizaje. Hay muchas cosas que tienen que ver con la fatiga y con la maduración. Conductismo metodológico. Antes hablábamos del querido Watson. Watson y Pavlov, padres del conductismo metodológico, condicionamiento clásico. Watson, conductista. No habla de mente, no habla de alma, él es conductista, 100% la conducta, ¿sí? Watson habla del conductismo como una psicología de la tercera persona, ¿sí? ¿No? Vieron que por ahí tenemos este 1 a 1 en el psicoanálisis, donde mente estudian mentes, y acá lo que estamos hablando es de una tercera como posición. Es el estudio objetivo y experimental del comportamiento desde las ciencias naturales. Modificar conductas manipulando estímulos y condiciones externas. Y acá aparece el experimento de Pavlov. Hay 2 experimentos. Watson hace el pequeño Albert y Pavlov nos habla del perro condicionado que saliva. Parece que me había levantado la mano. Bien. ¿Para qué sirve el condicionamiento clásico de Pavlov? Dice, el objetivo era evidenciar cómo las personas tendemos a asociar 2 estímulos o eventos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traer un perro acá y le vamos a modificar la conducta. ¿Qué vamos a hacer para que se modifique esa conducta? El perro está solo existiendo, ¿sí? Mueve cosas, mueve las patas, come, va al baño, está solo existiendo. ¿Qué queremos lograr? Que condicione 2 cosas, ¿sí? Que logre un aprendizaje. Para eso, lo que hace Pavlov es, le trae algo que es comida, que naturalmente, biológicamente, hace que el perro salive. El perro saliva. Entonces está frente a un estímulo neutro que no aprendió a salivar frente a la comida, simplemente le pasa. Entonces el estímulo neutro, que es la comida, tiene la capacidad de generar en el perro, que salive naturalmente, ¿sí? Una respuesta incondicionada. ¿Qué hace Pavlov? Se da cuenta de eso, dice, cada vez que le traigo comida al perro, el perro saliva. Quiero que empiece a salivar cada vez que yo le hago sonar una campana. ¿Cómo hago eso? Cada vez que yo hago sonar la campana, le presento la comida al perro. Entonces, el perro, después de repetidas veces donde Pavlov le hace sonar la campana y le presenta la comida, el perro ya empieza a salivar con solo la aparición de la campana. ¿Por qué? Porque espera que después de la campana aparezca la comida. ¿Sí? Entonces, tenemos un estímulo incondicionado que de manera automática genera una respuesta incondicionada. Entonces, el estímulo neutro no provoca una respuesta. ¿Sí? Acá yo se los pongo en formato fórmula. Estímulo incondicionado más estímulo neutro genera una respuesta incondicionada. Entonces, el estímulo neutro se vuelve un estímulo condicionado y genera una respuesta condicionada. Vamos a ponerle nombre a todo esto. Lo que está diciendo es, tenemos un estímulo neutro, que por sí solo no provoca nada, que es la campana. Tenemos un estímulo incondicionado, que por sí solo genera una respuesta incondicionada, que es la comida, genera la salivación. Presento el estímulo neutro junto al estímulo incondicionado, es decir, la campana junto al estímulo a la comida, y de repente el perro empieza a salivar. ¿Por qué saliva? Porque está la presencia de la comida. Entonces está generando la respuesta incondicionada, más allá de que esté el estímulo neutro, que es la campana. Después de repetidas ocasiones, la campana por sí sola hace salivar al perro. Entonces la campana, que era un estímulo neutro, se convierte en un estímulo condicionado y genera una respuesta ya condicionada. ¿Por qué genera una respuesta condicionada y no una respuesta incondicionada? Si es la misma, es la salivación. Porque no es la misma salivación con la misma intensidad. La respuesta a la campana tiene menor intensidad que la respuesta a la comida.
¿sí? Siempre la respuesta aprendida, que es la del estímulo neutro que se convirtió en condicionado, va a tener menos intensidad que la respuesta incondicionada que responde al estímulo incondicionado. Yo sé que esto parece un loco, pero ¿me siguieron? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué va a favorecer que podamos condicionar cosas? La novedad y la intensidad. Lo puedo explicar de vuelta, no entendí. Sí, ya sé, es re difícil esto para entenderlo las primeras veces. Esto les va a servir mucho entenderlo con ejemplos, chicos. Es un trabalengua, sí, lo sé. Es hermoso igual, cuando lo entiendan van a ver que les va a encantar. La novedad, ahí les explico de vuelta el ejemplo. La novedad y la intensidad. Siempre va a ser más fácil que una persona, o en este caso un perro, pueda asociar ese estímulo si es un estímulo nuevo, que no conoce. Si el estímulo ya lo conoce, yo les decía ayer, si el perro vive al lado de una iglesia y escucha una campana todos los días, iba a ser difícil que el perro pueda asociar ese estímulo ahora a la comida, porque es un sonido que ya escucha, ¿sí? Seguramente se condicionó a otra cosa ya ese estímulo. Y la intensidad, no va a ser lo mismo que yo quiera condicionar una campana a que quiera condicionar un chasquido o un aplauso. No tiene la misma intensidad el estímulo. Entonces va a ser más fácil condicionar estímulos más fuertes, más intensos, que estímulos menos intensos. Y después tenemos los fenómenos como la generalización y la extinción. En el caso, por ejemplo, del pequeño Albert, que es el experimento que hace Watson, el pequeño Albert en un primer momento no le tenía miedo al conejo, cuando le condicionan el conejo al ruido fuerte, le empieza a tener miedo al conejo. Entonces, ¿qué hacen? Quieren generalizar ese miedo. Para eso le empiezan a presentar cosas parecidas, por ejemplo, una máscara blanca con pelo o un ratón, que son parecidas al conejo. Entonces, lo que logran es que el pequeño Albert condicione ese miedo y lo generalice. ¿Sí? No solo ahora le teme al conejo, sino que le teme a la máscara, le teme a los ratones, ¿sí? Y la extinción es la campana que ahora está condicionada genera que el perro salive. Yo quiero que deje de generar eso ahora. Le quiero sacar ese condicionamiento. Entonces, cada vez que le presento la campana, ahora en realidad, en lugar de presentarle la comida después, lo voy a alumbrar con una luz, que es el ejemplo que tienen en el libro. Si yo empiezo a generar eso varias veces, el perro cuando escuchaba la campana empezaba a salivar, esperaba la comida no viene. Entonces viene la luz, de repente va a empezar a dejar de condicionar la campana a eso. ¿Sí? Por ende va a dejar de salivar. No sé si yo les había puesto un cuadro de esto. Sí, acá está. Bien. Volvemos al ejemplo. Y voy un poco más lento. Tenemos un perro. El perro naturalmente, cuando aparece la comida en su campo de visión y de hecho desde el olfato, empieza a salivar naturalmente, ¿sí? Es algo que le sale por ser perro. Saliva frente a la comida. Entonces, el estímulo incondicionado, no está condicionado a nada todavía, es la comida. Ese estímulo incondicionado tiene la propiedad de que por sí solo genera una respuesta incondicionada, que es la salivación, ¿sí? Yo quiero condicionar eso. Entonces, agrego un estímulo que por sí solo no genera nada. La campana por sí sola al perro no le genera nada. Lo presento, la campana la presento junto a la comida, que sí genera algo, genera la salivación. Cuando los empiezo a presentar juntos varias veces, el perro entiende que cuando aparece la campana, aparece la comida. Entonces ya empieza a salivar con la campana sola. Por ende, la campana que no generaba nada, ahora se condicionó a la comida, se condicionó al estímulo incondicionado, y como antes era un estímulo neutro, ahora se condicionó y es un estímulo condicionado. Y genera la misma respuesta que generaba el estímulo incondicionado, ¿sí? Genera la respuesta condicionada. Pero no es la misma respuesta que la incondicionada, sino que tiene un menor grado, ¿sí? Una menor intensidad. Pero es la salivación. ¿Sí? Ahí se da asociacionismo, no confundan términos. Ahí se da condicionamiento. Se asocian dos estímulos, sí, pero se da el condicionamiento. Profe, me dormí. Tal cual. Bueno, ¿a dónde suben la clase? No sé, después los chicos les cuentan, les dicen dónde la suben. Yo les avisé que por YouTube, Maga. Perdón. Nada, quería aclarar que va a estar en nuestro canal de YouTube, Asociación Libre. De una. Yo les aclaré que se preparen el mate, les dije café, descansen bien. Yo sé que estas clases son
pesaditas. Eso fue el conductismo clásico. Ahora vamos a ver el conductismo radical, que es el de Skinner, ¿sí? Skinner busca en el exterior de las personas las causas de sus conductas, y el responsable de la conducta va a ser el medio ambiente. Entonces, Skinner lo que va a decir es, nosotros actuamos como actuamos porque hay cosas en el ambiente que nos están haciendo actuar de esa manera. Estamos o recibiendo algo o generando algo que hace que nosotros sigamos actuando de esa manera o dejemos de actuar de esa manera. Si estamos si seguimos actuando de la manera que venimos actuando, es porque algo nos está reforzando que nosotros estemos actuando así. Si nosotros veníamos actuando de una manera y lo dejamos de hacer, es porque algo nos castigó. ¿Sí? Eso es lo que plantea Skinner. Entonces, eso es el condicionamiento operante. Dice, la conducta del individuo posee una consecuencia en el ambiente y estas consecuencias afectan a las conductas futuras. Los elementos van a ser reforzadores, positivos o negativos, o castigos, positivos o negativos. Y acá quiero que todos hagan 2 respiraciones, momento presente, y estén conmigo, porque si se pierden esto, se pierden directamente el entender el condicionamiento operante. Vamos despacio. Hay una conducta, ¿sí? Vamos a usar un ejemplo. Hay una persona que vamos a usar un ejemplo de un niño. Un niño le pega a un compañerito, ¿sí? Esa es la conducta con la que vamos a trabajar como ejemplo. El niño le pega a un compañerito. Yo quiero que el nene le siga pegando al compañerito. Quiero generar eso en el nene, que le siga pegando al compañerito. Entonces lo que quiero es que aumente la tasa de respuesta. Quiero que la conducta se siga repitiendo, ¿sí? Para eso puedo probar 2 cosas. O darle algo que le gusta a ese niño para que siga haciendo lo que está haciendo, como que le doy un premio, o le saco algo que no le gusta. Entonces le aliviano algo que no le gusta. De esas 2 maneras, el nene le va a seguir pegando al compañerito. Vamos a ejemplos concretos. Yo quiero que el nene le siga pegando al compañerito, entonces cada vez que el nene le pega al compañerito, yo se lo festejo. Digo, muy bien, buenísimo lo que estás haciendo, sí, sos el mejor, ¿sí? Eso al nene le gusta. O le doy un caramelo, eso al nene le gusta. Es un algo apetitivo. Entonces, el nene, cada vez que le pega al compañerito, va a recibir un caramelo, va a estar chocho. Entonces va a decir, voy a seguir haciendo esto y ahí me voy a llenar de caramelos, ¿sí? Ahora, el nene le pega al compañerito, yo quiero que le siga pegando al compañerito, entonces le voy a decir, si vos seguís haciendo esto, no haces la tarea. La tarea es algo que al nene no le gusta hacer. Entonces va a seguir pegándole al compañerito para no tener que hacer tarea, ¿sí? En las 2 situaciones yo estoy aumentando la tasa de respuesta. Estoy haciendo que el nene le siga pegando al compañerito, siga haciendo la conducta que viene haciendo. Fíjense que usé este ejemplo para que no se confundan con los juicios. ¿Sí? No importa si yo considero que lo que está haciendo está bien, que lo que está haciendo está mal, no tiene nada que ver con eso. Nos vamos a enfocar en la conducta y en lo que nosotros queremos que pase, ¿sí? Entonces, la conducta es que el nene le pega al compañerito. ¿Qué quiero que pase? Que eso siga pasando. ¿Qué voy a hacer? Voy a reforzar positivamente o negativamente, pero voy a reforzar, ¿sí? Vamos al mismo ejemplo. El nene le pega al compañerito. Yo quiero que eso deje de pasar. Entonces voy a castigar esa conducta. Puedo castigar de manera positiva o puedo castigar de manera negativa. Pero de las 2 formas que yo castigue, voy a hacer que esa conducta disminuya, ¿sí? Voy a hacer que baje. Entonces, en el castigo positivo, yo le voy a dar algo que no quiere el nene. Le voy a pegar, ¿sí? Es algo que no le gusta. Entonces, cada vez que el nene le pega al compañerito, yo le voy a pegar. Va a recibir algo que no le gusta. Entonces, el nene va a dejar de hacer lo que está haciendo porque recibe algo que no le gusta. Ahora, yo creo que sí, que deje de hacer lo que está haciendo, pero en lugar de darle algo que no le gusta, le voy a quitar algo que le gusta, ¿sí? Seguí pegándole al nene y no jugás más con la compu, ¿sí? Al nene le gusta jugar a la compu, pero cada vez que le pega al nene no va a poder jugar a la compu. Entonces, estoy haciendo que deje de hacer lo que está haciendo, pero le estoy sacando algo que le gusta, ¿sí? Entonces, siempre que yo quiera reforzar la conducta, siempre que yo quiera que la conducta siga pasando, voy a aplicar reforzadores, tanto positivo como negativo. Y siempre que yo quiera que la conducta disminuya, voy a dar castigos, positivos o negativos, pero castigos en fin. Esto se resume en este cuadrito que les dejo acá al lado, que es... creo que les dejé otro que hice yo. Sí. Si yo quiero
que aumente la respuesta, que son estos dos, lo que voy a hacer es reforzar. En el refuerzo positivo te doy algo que te gusta. En el refuerzo negativo te saco algo que no te gusta. Si quiero que la conducta disminuya, voy a ir por acá. ¿Qué pasa, chicos? Cuando ustedes ven esto en el cuadro del libro y como se los toman ustedes, les hablan de contingencia, les hablan de estímulo apetitivo o aversivo, y eso es importante que lo reconozcan. Cuando yo hablo de contingencia, hablo del resultado de lo que está pasando. Esa es la palabra contingencia, un poco significa eso. Y cuando yo hablo de estímulo apetitivo o aversivo, hablo de algo que te gusta o algo que no te gusta. Si es algo que no te gusta, es algo aversivo. Y si es algo que te gusta, es algo apetitivo. ¿Sí? No tengo acá el cuadrito ese, pero la contingencia va a ser positiva o negativa en la medida que yo te dé o te quite, no en el resultado, ¿sí? Si yo te estoy estoy generando algo que te gusta, estoy haciendo una contingencia positiva de un estímulo apetitivo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ok. Si yo estoy generando una contingencia negativa, te estoy eliminando, por eso es negativa, porque estoy eliminando algo. Eso que elimino puede ser apetitivo o aversivo según lo que yo quiera hacer, pero la contingencia va a ser positiva en la medida que yo te genere algo, te dé algo, o va a ser negativa en la medida que yo te quite algo. Puede ser una contingencia negativa, es decir, que yo te elimine algo apetitivo, que te gusta, entonces te estoy castigando. O puede que yo haga una contingencia negativa, es decir, que te elimine algo aversivo, que no te gusta, te estoy reforzando. ¿Sí? Ojo con eso a la hora del choice. Tengan en cuenta qué significa contingencia, qué significa que la contingencia sea positiva o negativa, y qué significa que el estímulo sea apetitivo o aversivo. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Bien. Sí, fue bien. Bueno, eso es lo que más cuesta entender del conductismo. ¿Sí? Y les va a costar probablemente toda la carrera. Yo lo entendí tarde, de hecho. Lo entendí en neuro después de muchos años, porque me cansé de estudiarlo, ¿sí? Hoy en día soy conductista y trabajo con esto, pero en ese momento me costaba horrores. Chicos, yo era, no sé si todos conocen el Palacio Ferreira, pero las horas que yo pasé en el Palacio Ferreira repitiendo esto para poder acordármelo y para poder entenderlo no tiene sentido. Así que ténganse paciencia porque no es algo tan simple de entender a la primera. Intenten practicarlo con ejemplos para poder incorporarlo y que no sea de memoria. Bien. Ana, va a estar grabado esto. Así no perdemos tiempo, que ya son -10. Quiero ir al simulacro. Después, si querés, anda directamente a la grabación que van a subir los chicos a YouTube y lo repetís. Sí, perdón, pero así no perdemos tiempo. Y no se nos extiende tanto. Y podamos aprovechar el simulacro. Bueno, chicos, esto fue aprendizaje. Creo que acá termino. No sé si tengo algo más. No. Bien, esto fue aprendizaje. ¿Quieren que vamos al simulacro? ¿Sí? Chicas, ¿quieren pasar el simulacro? No sé si la van a pasar por el grupo o... Ahí lo pasamos por el grupo y lo pegamos acá en los comentarios. Ok. Voy a ver si lo puedo abrir. Ah, lo hicieron con nota. Qué miedo. No, todo. Sí, es más real. Yo cuando les hago los simulacros míos como que les pongo tentativo, como bueno, sacan 20 de estas, aprueban. Porque el pánico que da eso, yo me acuerdo cuando yo los hacía, pero está buenísimo. Así se van mimetizando con las formas. Bueno, estoy viendo, ya estoy medio vaga, así que estoy intentando, y pasada de mate, y es muy temprano para que yo esté pasada de mate porque me queda toda una tarde de laburo por delante. Vamos a presentar
el simulacro. ¿Lo están viendo? No se ve nada. Ahí está. Bueno. Vamos a ir directamente a las preguntas. Si quieren, lo que podemos hacer en estos últimos 10 minutos, el simulacro, la idea es un poco que lo hagan ustedes, tranquilos en sus casas, con lo que ya hayan estudiado. Quizás lo hacen ahora, quizás lo hacen después, cuando ya hayan estudiado y estén listos para el parcial, así no entran en pánico. Pero la idea de los simulacros siempre es que a ustedes les sirva para repasar, ¿sí? Más allá de que los introduce al mundo del choice, está bueno para repasar esto. Decís, bueno, según la perspectiva de Di Paola y Luque, ¿qué texto es? ¿En qué unidad está? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dicen las profes? ¿Sí? La idea del simulacro es esa. No que ustedes entren en pánico, no es para eso. O para ver si son un 7, un 8, no son una nota. ¿Sí? No pasa nada con las notas. Entonces, vamos a agarrar en estos minutos que nos quedan las primeras preguntas a las que lleguemos y las respondemos en conjunto, si les parece. Y después, ustedes tranquilos en sus casas, responden el simulacro y si hay alguna duda, la ponen en el grupo y la contestamos. Vamos a la primera pregunta. Decíamos, según la perspectiva de Di Paola y Luque, ¿cuál es la implicación ontológica de asumir el supuesto de homogeneidad regularidad en la investigación psicológica? ¿De qué texto está hablando esta pregunta? El ser humano, dice Fati. ¿Es ese texto? Creo. Método y objeto, exactamente. Es el texto de método y objeto. Fíjate, Fati, que el ser humano es de Luque solo, no es de Luque y Di Paola. Objeto y método, entonces. Muy bien, nos ubicamos en el texto. ¿Qué nos está preguntando? Sobre el supuesto de homogeneidad y regularidad. ¿Ese supuesto cuál era? ¿El del positivismo o el del antipositivismo? Fíjense que no leí las choice todavía. Estoy analizando la pregunta. ¿A qué aplica? Al positivismo. Perfecto. Una vez que yo ya hice ese análisis de la pregunta, ahora voy a leer el choice. Opción A. Reconocer la individualidad como un rasgo único e irrepetible del ser humano. ¿Eso es algo del principio de homogeneidad y regularidad? No. ¿De qué es? De heterogeneidad. Entonces ya de entrada, leen la primera, hacen ese análisis y dicen, esta no es. Vamos a la B. Concebir al ser humano a través de rasgos normalizadores que lo igualan a otros en el espacio y el tiempo. ¿Eso es algo propio del principio de homogeneidad y regularidad? Sí. Considerar que el objeto de estudio es una construcción discursiva permeable a la historia. ¿Es algo del supuesto de homogeneidad? El método discursivo. ¿Es de los objetivistas o de los subjetivistas? ¿Es del positivismo o es del antipositivismo? Analizar el discurso de la persona. Me mataste. Bien. Fíjense que hablábamos de que el método del subjetivismo, ahí va, antipositivismo, bien Male. El método del subjetivismo es el discurso, es la construcción discursiva. Priorizar la comprensión de las singularidades por sobre las leyes universales. ¿Quiénes trabajan con leyes universales? ¿Los positivistas o los antipositivistas? Ardila, ¿qué decía de las leyes universales? Bien, de los positivistas. Y acá dice priorizar las singularidades. ¿Quiénes priorizan las singularidades? ¿Objetivistas o subjetivistas? Subjetivistas. Ahí está. Subjetivistas. Entonces,
tenemos 3 respuestas del subjetivismo, por ende, de la ley de heterogeneidad, y tenemos una respuesta del supuesto de homogeneidad del objetivismo. ¿Cuál sería la correcta entonces? La B. Bien. ¿Qué hice? ¿Cuáles fueron los pasos? Leí el choice, identifiqué qué texto es, en qué unidad está, vi que me estaba preguntando, lo pasé a criollo y analicé uno por uno los choice. ¿Sí? Esos fueron los pasos para que yo pueda responder este choice. ¿Alguien se anima? ¿Se presenta como tributo para el punto número 2, siguiendo esos pasos? Yo lo ayudo, si no lo van a hacer solos. Pero no me dejen sola, dale, alguien. No me hagan elegir a dedo, porque lo voy a hacer. ¿Alguien? ¿Mis alumnos? Pero todo eso lo tenemos que hacer en 2 minutos. Bueno, practiquen así sale más rápido. A ver, ¿a quién elijo? Magda, vení vos, dale, abrí micrófono. Qué vergüenza. Bueno, vamos a hacerlo juntas. Punto número 2. Dice, en el marco de la psicología comparada, ¿qué establece el canon de Lloyd Morgan respecto a la interpretación de la conducta animal? ¿De qué texto nos habla, Magda? El 3.2 de Ardila. El texto de Ardila. Bien, ¿qué te está preguntando? Y o sea, ¿qué piensa Morgan de la interpretación de la conducta animal? Bien, ¿quién era Morgan? ¿Te acordás? Decía que era el padre de la psicología comparada. Exactamente. Bien, entonces está preguntando de la psicología comparada, básicamente. Bien. La opción A dice, se deben atribuir funciones superiores a los animales si la conducta es compleja. ¿Eso decía Morgan? No. Bien. ¿Qué decía Morgan de las funciones superiores? Y que si se podía explicar de una manera tipo menor, como que ya no aplicaba lo que decía antes, digamos. Exactamente, eso. La mente animal es un papel en blanco que se equipa solo por asociaciones sensoriales. ¿Qué pensás de eso? ¿Qué está mezclando ahí? ¿Esto del papel en blanco con qué se relaciona? No me acuerdo, pero había alguien que decía eso. De la tabula rasa, sí. O sea, nada que ver lo del papel en blanco con la mente animal, ni se relacionan, así que no va por ahí. La opción C dice, no se debe interpretar una acción como resultado de una facultad psíquica superior si se puede explicar por una de nivel inferior. Para mí es esa. Bien. Y después dice, los animales son autómatas y máquinas sin ningún tipo de proceso mental. No, eso lo decía alguien más. ¿Eso es correcto? ¿Es así? Yo te voy a hacer una pregunta confusa en realidad. ¿Hay alguien que postula eso? ¿Que son autómatas y máquinas sin ningún tipo de proceso mental? ¿Qué pensás? Que yo recuerde, sí. Ok, ¿alguien que le ayude a Magda? ¿Quién decía eso? Que son autómatas. ¿Se acuerdan? ¿Qué filósofo? Descartes, ¿sí? Entonces, esa afirmación es una afirmación Es correcta, pero no es la que dice Morgan, digamos. Exactamente, Magda, ese es el proceso, ¿sí? Ese choice es correcto, lo dice Descartes, no es lo que está preguntando la pregunta, ¿sí? Entonces no es que es un choice incorrecta, es un choice correcto, pero si la pregunta fuera otra, que es qué opina Descartes sobre, no sé, la mente de los animales no humanos, ¿sí? Entonces la opción C sería la correcta. ¿Siguieron el proceso de cómo rendir el choice? Perfecto, Marta, gracias. ¿Sí?
La idea es que con el tiempo ustedes lo puedan hacer más rápido esto que decían, tenemos 2 minutos. Yo sé que el relojito al lado que va bajando y se va poniendo en rojo es un horror, ¿sí? Es un disparador de ansiedad por excelencia. Pero la idea es que ustedes puedan hacer este proceso después con práctica más rápido. Para eso usen los simulacros. ¿Alguien que se anime como recién Magda a que veamos la 3? ¿Algún voluntario? ¿O elijo? ¿Elijo? Tengo acá a Lucía. Lucía, ¿te animás? ¿No? No sigo con el choice. O sea, es así de simple. ¿Eh? Yo los voy a extorsionar. Alguien que se anime. Esto es práctica para ustedes. Yo no voy a ir a rendir este choice, lo van a ir a rendir ustedes. ¿Alguien que se anime? ¿Cata? ¿Male? ¿Alguna se anima? Dale. Hacemos esto y termino, ¿no? Si me dejan sola, esta es la última. Bueno, es la última. Punto número 3. ¿Cuál es la función primordial de la vivencia? Comunidad de análisis en la psicología cultural propuesta por Vygotsky. ¿Qué texto es este? Psicología cultural. Psicología cultural, perfecto. ¿Qué te está preguntando por la vivencia? ¿Qué haces? Bueno, tengo a la gata en un ataque de locura. La función primordial. Exactamente, es lo que dice Vygotsky. Exactamente, la unidad de análisis de la psicología cultural propuesta por Vygotsky. Dice A. Expresar de forma indivisible las características del organismo y las características del entorno o situación. ¿Qué piensan de eso? Ya de entrada hay una palabra en ese choice que nunca la diría Vygotsky o Guittard. ¿Organismo? Organismo, exactamente. Ya eso les tiene que hacer ruido. Ni hablar de que diga de forma indivisible. ¿Cómo no va a dividir el señor Guittard las características del organismo con las del entorno o situación? B. Reducir el fenómeno psicológico a variables biológicas y genéticamente determinadas. ¿Es algo que diría Vygotsky? ¿Es algo que diría Guittard? ¿Es algo que diría un psicólogo cultural? No, No, ¿por qué, More? porque se basa más en lo social, justamente, en el contexto sociocultural. Exactamente. ¿Quién podría de la unidad 3 decir algo sobre el fenómeno de variables biológicas? ¿Qué autores o qué autor? Ardila. Ardila, completamente. Opción C, analizar la conducta observable sin considerar el sentido o significado subjetivo. ¿Es algo que diría nuestro señor Guittard? ¿No? No. Estudiar la mente como un procesador de información aislado de la cultura.
Bueno, tendría que ser esa por descarte. ¿Podría decir eso, Vitar? Que estudiemos la Para mente. mí no. No, ni en pedo, chicos, este challenge yo no los hice, no sé. Los estamos viendo juntos. Ninguna de todas estas es. Ah, con razón no me sonaba ninguna. No es ninguna. Entonces, la vivencia, dijimos, es la unidad de análisis del fenómeno que está pasando para el adentro de la persona, ¿sí? Según cómo la persona está viviendo eso. Entonces, nunca va a ser estudiar la mente como procesador de información aislado de la cultura. Jamás dirían eso, aislado de la cultura. Nunca sería observar la conducta observable, analizar la conducta. Nunca hablarían de conducta observable los subjetivistas. Nunca reduciríamos el fenómeno psicológico a variables biológicas desde la subjetivista. Y expresar de forma trampilla, sí. No las controlé, chicos. Yo anoche terminé de dar clases. ¿A qué hora terminamos, chicas? Como a las 10 de la noche, 10:30. No sé qué hora era. Completamente quemada. Y todo esto ni lo revisé. Expresar de forma indivisible las características del organismo y las características del entorno o situación. Quizás la pensaron a esa como que sea un todo, ¿sí? Como no sacar de lado lo biológico. Entiendo que lo deben haber pensado así. Pero es confusa, ¿sí? No dice eso el texto, creo. Entonces sería algo que tenga que ver más con las cuestiones de la persona relacionadas con el contexto. O con la cultura, o con los significados, ¿sí? Que es lo que vimos en el texto. Bueno, chiquis, ojo con esa, ya después las voy a revisar, que hoy estoy más fresca, y si hay algo que cambiar, le aviso a los chicos para que lo cambien y lo vemos. No pasa nada, chicos. Siempre puede pasar esto, ¿sí? Yo porque el ingreso ya me lo sé de memoria, o sea, ustedes me ponen play y yo arranco, pero si no estás muy metido en todo esto, se empieza a confundir. Bueno, chicos, hasta ahora esto sería todo. ¿Hay dudas? Quizás de la unidad 4, de los textos que no vimos. ¿Quieren que respondamos alguna pregunta antes de que me vaya? Esto le queda a ustedes para que puedan repasar tranquilos. Y esto, no confíen plenamente. Hagan procesamientos, ¿sí? Critiquen esto, piénsenlo y digan, che, esto no puede ser. ¿Dudas de la unidad 4? ¿No? Había gente que antes preguntando cosas de atención, antes preguntando cosas de memoria. Ya no hay dudas de eso, se respondieron en el mientras tanto. Son genios. Bueno, si no hay dudas entonces, hasta aquí hemos llegado con el repaso. Espero que les haya servido. Cualquier cosa va a estar grabado y subido a las redes de los chicos. Y cualquier cosa yo estoy en el grupo, así que si tienen alguna duda o consulta, yo estoy siempre bastante a mil, así que no esperen que les conteste en el momento, capaz la consulta quedó un poco colgada, pero cualquier cosa me preguntan. ¿Sí? Muchas gracias. De nada. Y bueno, y éxitos rindiendo. Espero que les vaya muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Cami. Nosotras ahora vamos a revisar el simulacro que, bueno, no lo hicimos ninguna de nosotras dos. Aclaro. Sí, Y les avisamos ahora que cuando terminamos de arreglar. Dale. Y bueno, muchísima suerte, compas, con el parcial. Cualquier cosita. Bueno, siempre pueden escribirnos en el grupo, ahí pasé el link para quienes no estén. O encontrarnos en la mesita amarilla en el pasillo de la facu. Bueno, chiquis, nos vemos. Estamos. Éxitos. Ok. Chao. Muchas gracias. Chao, Avi.